Bienvenidos a este video completo donde te guiaré paso a paso en la construcción de tu propio sitio web de inmobiliaria. Ya sea que tengas experiencia previa o seas nuevo en este tema, no te preocupes. Este video está diseñado para explicar cada detalle de manera clara y concisa, para que puedas seguir el proceso sin problemas. Lo único que necesitarás son las ganas y el compromiso para lograr completar tu sitio web de inmobiliaria. Estoy aquí para ayudarte en cada proceso del camino. Mi intención con este video es brindarte las herramientas y conocimientos necesarios para que puedas crear un sitio web funcional y optimizado para dispositivos móviles. Esto es lo que construiremos. Antes de comenzar el video, si crees que explico demasiado lento, te recomiendo que vengas al video y vayas a configuración y en configuración hagas clic en Play Speed o velocidad y coloques en 1.5 o 2. De esa manera el video aumentará la velocidad. También quería comentarles que en la descripción del video les dejo todos los enlaces que uso en cualquiera de mis videos. También quiero decirles que coloco un timeline y como pueden observar, este es el contenido del curso. En este caso hago una presentación del proyecto, configuraciones iniciales y así hasta llegar al fin del curso. Si en este caso ya tienes tu hosting, dominio e instalado WordPress, te puedes saltar directamente a configuraciones iniciales. Este es el mapa mental que usaré para construir el sitio de la inmobiliaria. Todo esto. Entonces comenzaremos por el hosting y dominio. Para empezar, ¿qué es un hosting y dominio? Un hosting es un espacio en la nube, se le denomina servidor y lo que hace es almacenar las imágenes, animaciones como pueden observar, videos, iconos, etc. Todo eso lo almacena el hosting. Y ahora, ¿cómo te encuentran en la web? Para que te encuentren en la web necesitas un dominio personalizado. En este caso a mí me encuentran con kevinsalazar.net. Si en este caso tú solo tienes tu hosting y sin dominio, te darán una IP, pero necesitan encontrarte. Es igual cuando tú buscas Facebook, es porque ya conoces el dominio. Entonces, por esa misma razón necesitas un hosting y dominio. Como dije, el hosting es el espacio que almacena todo lo necesario para que funcione tu sitio web. Y el dominio es cómo te van a encontrar en internet. Para eso necesitas adquirir un proveedor de hosting y dominio.
En este caso yo te recomiendo SiteGround, ya que la velocidad es lo crucial en cualquier sitio web y SiteGround es veloz. Hasta el momento no he tenido problemas. Tengo un video cómo comprar hosting y dominio en SiteGround con el mayor descuento. Este video que pueden ver aquí lo dejaré también en la descripción debajo del video de inmobiliario, pero si quieren también lo pueden buscar y aquí está el descuento. Hacen clic en este enlace y les va a llevar al mayor descuento que hay en internet de SiteGround. Y también, como pueden observar, les enseño a comprar un hosting y dominio y también les enseño a instalar WordPress. Ahora, para las personas que solo quieren practicar, les recomiendo que instalen un servidor de manera local. Es decir, ese servidor que se van a instalar, ahí podrán almacenar su WordPress. Para eso también les tengo un video. Y este es el video, cómo instalar WordPress localmente paso a paso, y les enseño a descargar el servidor SAMP. También este enlace les dejaré en la descripción debajo del video. Como les mencioné, tienen que instalar WordPress y en los dos videos les enseño a instalar WordPress. Lo siguiente que tenemos que hacer es tener el complemento de CrocoBlock para poder seguir con el video, ya que CrocoBlock es una suite de herramientas que te permiten aumentar las funcionalidades de WordPress, y de la misma manera Elementor. Pero Elementor Pro también es de paga, pero tiene algo similar que es Pro Elements. Pro Elements es lo mismo que Elementor, solo que Pro Elements no pagas. Pro Elements tiene todas las mismas funcionalidades que Elementor Pro. La diferencia entre estos dos es que Elementor Pro tiene soporte y actualizaciones y Pro Elements no. Ahora, CrocoBlock como tal no tiene una alternativa y CrocoBlock tiene un precio. Para ver los precios de CrocoBlock puedes ir a su página y puedes ver los precios. Aquí dice $0 al año. En estos $0 al año puedes observar, no te dan ningún plugin. Te hacen comprar los plugins para cada uno, como puedes observar. Y después hay otro de 199 y así como puedes observar. Puedes venir aquí y ver todo lo que tiene, ¿no? Pero en este caso yo también tengo un video cómo adquirir CrocoBlock uniéndote a una conjunta SEO. ¿Qué es una conjunta? Una conjunta SEO es donde varias personas se unen a una plataforma y al adquirir un plan, ellos lo que hacen es comprar licencias ilimitadas y eso es lo que ofrecen a los de la plataforma. En este caso, como puedes observar, yo me encuentro en esta conjunta SEO que se llama conjuntas SEO. Como puedes observar, en esta conjunta hay muchas herramientas que te pueden ser útiles. Pero de esta plataforma lo único que nosotros usaremos será CrocoBlock. Y el plan mensual es de 16,99 euros, como puedes ver. Y tiene todos estos beneficios. Y aquí está la licencia CrocoBlock. Ahora, una vez te unes, hablas al equipo de soporte, le pasas el enlace de tu sitio web más la contraseña, te lo instala CrocoBlock, es decir, te lo habilita la licencia, y una vez te lo habilite, te confirma y tú ya puedes cambiar la contraseña para que nadie más tenga acceso. Y como puedes observar, este es el plan mensual. En el plan mensual te dan una licencia. Ahora también hay plan trimestral, semestral y anual. Suficiente es el plan mensual. Ahora, como te dije, el plan mensual está a 16,99 euros. Tengo un video donde te explico todos los beneficios de la conjunta y también tengo un cupón de descuento. Como observas, aquí te da a un precio de 16,99 euros. Pero si entras desde este enlace que está debajo del video de conjuntas herramientas SEO, haces clic, puedes observar, te da un descuento de 16,99, te rebaja a 14,44 euros. Hasta ahí ya deberías tener CrocoBlock. Ahora, lo siguiente que haré será dirigirme al panel de control. Esto lo quitaré. Me dirigiré al panel de control y me iré donde dice plugins. Como puedes ver, yo ya tengo CrocoBlock instalado y activado. De esta manera te lo van a dejar activado e instalado. Ahora, como tengo CrocoBlock instalado y activado, puedo instalarme cualquier plugin de CrocoBlock. Como dije, configuraciones iniciales. Las configuraciones iniciales es que elimines todo lo que no necesitas en WordPress. WordPress viene por defecto con estos plugins que no necesitarás. Por lo tanto, eso lo eliminaremos. Esto también. Ahora me dirijo a entradas. Eliminaré esto. También me dirijo a páginas. Eliminaré esto. Me dirijo a papelera y lo volveré a eliminar.
Esto lo elimina permanentemente. Ahora lo siguiente que haré es irme a apariencias y elegiré un tema. En este caso, el tema que yo les recomiendo es Hello Elementor. Instalan Hello Elementor, hacen clic en activar y eliminan los otros temas ya que no los usaremos. Hacen clic en borrar, borrar y borrar. Listo, con eso tendríamos ya las configuraciones iniciales, es borrar las cosas que no vamos a utilizar. Lo siguiente que haremos es instalar los plugins. En este caso ya instalamos CrocoBlock. Ahora instalaremos Elementor. Hacemos clic en añadir plugin y buscamos Elementor. Como pueden observar, esto es Elementor. Hago clic en instalar ahora. Ahora activo el plugin. Una vez activado, vuelvo a recargar la página. Y como pueden observar, me lleva a las configuraciones iniciales de Elementor. Lo que haré será eliminar esta parte de la URL para que vaya nuevamente al panel de control, ya que no quiero configurar nada por el momento. Ahora lo siguiente que instalaré es Elementor Pro, pero en este caso yo instalaré Pro Elements, ya que les dije que esto es gratuito. Pero si tienes Elementor Pro es mucho mejor, ya que tiene su soporte y sus actualizaciones. También les comento que en la conjunta SEO te pasan el plugin de Elementor Pro, pero tienes que instalarlo manualmente, ya que en el plan mensual no te dan una licencia. Entonces lo que haré en este video será dirigirme a plugins nuevamente, pero en este caso si hago clic en agregar nuevo plugin y busco Pro Elements, no me saldrá. Lo que tienes que hacer es ir al sitio. Para eso me dirijo a una nueva pestaña y busco proelements.org, como pueden observar. Y aquí es donde pueden descargar ProElements y aquí les dice la diferencia y lo que tiene incluido. Entonces hago clic en instalar. Aquí ya tengo instalado ProElements, pero este está desactualizado. Entonces lo volveré a descargar. Y listo, ya lo descargó. Ahora lo que haré es hacer clic donde dice subir plugin. Selecciono el archivo, busco ProElements, hago clic en instalar ahora y activo el plugin. Y como pueden observar, aquí ya no me sale para actualizar. Si en caso desactivo ProElements, miren lo que me sale aquí, actualizar. Me dice que actualicé a la versión Pro, pero si ahora activo ProElements, observan, desaparece. Entonces hasta ahí ya tenemos ProElements. Ahora me dirijo nuevamente a plugins y hago clic donde dice Get Plugins. De la suite de CrocoBlock necesito 3 plugins, entonces haré clic en Let's Go y haré clic en Get Plugins Installation. Y de aquí los plugins que usaré serán Jet Engine. Primero desmarcaré todo. Necesitaré Jet Tabs, Jet Engine y Jet Smart Filters. Hago clic en continuar. Como pueden observar, me está instalando esos plugins, es decir, me está descargando. Y listo, ya me instaló los plugins. Ahora si me dirijo a plugins, pueden observar, ya tengo Jet Engine activado, Jet Smart Filters y Jet Tabs. En este caso, desactivaré Jet Smart Filters, Jet Tabs y solo dejaré Jet Engine, así para explicarles cada plugin para qué sirve. En este caso, empezaremos con Jet Engine.
Como pueden observar, cuando tenemos instalado JetEngine, te abre una sección y esta sección se llama JetEngine. Y aquí puedes crear tus listings, post type, metabox, taxonomías, etc. Entonces, lo primero que haremos será crear nuestro primer custom post type que se llamará propiedades. Para eso, entonces me dirijo a JetEngine y hago clic en post types. Ahora hago clic en añadir nuevo y coloco aquí propiedades. Me desplazo hacia abajo y aquí me dice nombre singular, coloco propiedad. Y aquí me dice añadir nuevo. Entonces esto lo traduciré, añadir nueva propiedad. De la misma manera, nueva propiedad. Editar propiedad. Ver propiedad. Y todas las propiedades. De esa manera. Ahora me desplazo hacia abajo y hago clic en Advanced Settings. Y aquí lo que activaré será lo siguiente, que es el menú Position. Lo que hace el menú Position es traerte el Custom Post Type en una posición del menú. En este caso, yo quiero que el Post Type, que se llama Propiedades, me lo coloque debajo de los posts, es decir, debajo de las entradas. También quiero, en esta parte que dice Supports, que me agregue los thumbnails y hago clic en añadir post type. Ahora, como puedes observar, cuando hago clic en propiedades o coloco el mouse en propiedades, me sale todas las propiedades, añadir nueva propiedad. Eso es lo que estuvimos traduciendo hace un momento en labels. Añadir nueva propiedad, todas las propiedades. Aquí, por ejemplo, buscar propiedades. Eso es lo que me muestra aquí. Ahora lo siguiente que haré es hacer clic en añadir nueva propiedad. Como puedes observar, me sale una imagen destacada. Esta imagen destacada es este Thumbnails Feature Image. Esa es la imagen destacada. Entonces hasta aquí ya tenemos las propiedades. Ahora lo siguiente que tenemos que agregar son los metafields o metacampos. Estos metafields son campos personalizados que nos saldrán en el editor de Gutenberg, que es en esta parte. Para eso nuevamente me dirijo a Post Types y hago clic en Metafields. Hago clic en New Metafield para agregar el primer metacampo. Crearé unos 18 metafields. El primer metafield se llamará destacar. Y aquí lo colocaré con guión bajo. Este es el ID. En el field type colocaré tipo switcher. Y en el tamaño colocaré unos 33%. Y hago clic en actualizar post type. Ahora si me dirijo nuevamente al post, observen, me agregó el post type destacar con su ID y ocupa el 33% del espacio. Ahora lo siguiente que haré es agregar otro nuevo campo y este campo lo llamaré compra y también lo colocaré con un guión bajo y será del tipo switcher. Igual ocupará un 33% y también lo actualizo. Y ahora, como pueden observar, me sale el campo personalizado compra. Ahora lo siguiente que haré es agregar otro y este se llamará alquiler y colocaré con un guión bajo el ID y el tipo también será switcher.
coloco el 33% también y lo actualizo. Ahora agregaré otro nuevo campo y a este campo lo llamaré precio. Colocaré un guión bajo y este campo será del tipo texto y ocupará un 50%. También colocaré que este campo sea requerido y lo actualizo. Y si nuevamente me dirijo al post, observan, me sale el precio y es de tipo texto. Ahora crearé un nuevo campo y este campo se llamará código. Quitaré el acento, guión bajo. También será del tipo texto y ocupará un 50% y también será requerido y lo actualizo. Y como pueden observar, me sale el otro 50%. Ahora agregaré otro custom post type y a este post type lo llamaré dormitorios. Con guión bajo y este será del tipo select. Y aquí colocaré new field y colocaré el valor 1 desde el 0. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, hasta el 6. De esta manera. Y lo actualizo. Ahora si nuevamente me dirijo al post type, observan, me sale el tipo select del 1 al 6. Eso es para seleccionar los dormitorios. En este caso, en el placeholder colocaré seleccione para que no me salga así 0. Me saldrá el seleccione y unos 3 puntos. Y también colocaré que ocupe el 50% y que sea requerido. Y lo actualizo de esta manera. Y lo vuelvo a recargar. Observan, me sale seleccione y el 50%. Ahora crearé también los baños. Nuevo metafield, baños. Y aquí colocaré vanos, ya que el ID no puede ir con atento. Y este será de tipo select. Y de la misma manera, como son baños, colocaré desde el 0 hasta el 3. Para mí ya es suficiente eso. Ahora colocaré también que ocupe el 50%. Del 50%, pero no me sale el placeholder, seguramente me equivoqué. Aquí puse en baños del tipo repeater y yo quería del tipo select. Por esa misma razón no me sale en el placeholder. Y en el placeholder yo coloco seleccione. 3 puntos, que ocupe el 50% y que sea requerido. Y nuevamente vuelvo a agregar 0, 1, 2 y 3. Listo, ya tenemos, eso lo actualizamos. Agregamos un nuevo campo. Ese campo será de garajes, guión bajo. También será del tipo select. Para decir cuántos garajes tiene, ¿no? En este caso, desde 0 garajes, puede tener un garaje, 2 garajes, hasta 3 garajes lo dejaremos. Y en placeholder colocaremos seleccione. Y que este campo también sea requerido y ocupe el 50%.
Ahora crearemos un nuevo campo, pero antes lo actualizamos. Este campo se llamará Suites y con guión bajo será del tipo select también, y colocaremos desde 0 suites, un suite hasta 2 suites. Placeholder colocaremos selección punto y es requerido y que ocupe el 50% y lo actualizamos. Vamos al post y observan, nuevamente volvemos y añadimos un nuevo campo. Este campo se llamará área construida. Y lo quitaré el acento y colocaré guión bajo y será del tipo text y ocupará un 50% y también será requerido de esa manera. Lo actualizo y agrego otro campo que lo llamaré área total. Área total. Un guión bajo coloco y que ocupe un 50% será del tipo texto y que también sea requerido y lo actualizo. También agregaré otro campo que lo llamaré nombre del corredor responsable. Y aquí colocaré solo lo mismo pero con guión bajo. Que ocupe un 50% y que también sea requerido y lo actualizo. Agrego otro nuevo campo y este campo lo llamaré link del número de WhatsApp. Coloco un guión bajo y quito el acento de la U. Ocupará también un 50% y será requerido. También coloco una dirección. Quito el acento y coloco un guión bajo. Será del tipo texto, ocupará un 50% y también será requerido. También agregaré un campo que se llamará ubicación. Ubicación Google Maps. Quito el acento. Coloco un guión bajo. También colocaré un 50% y que sea requerido. Colocaré otro campo y este campo lo llamaré objetivo. Colocaré un guión bajo y será del tipo select. Y aquí colocaré los dos objetivos. El primer objetivo será comprar y el segundo objetivo será alquilar. De esta manera y lo actualizo, pero antes colocaré aquí seleccione 3 puntos que ocupe el 50% y lo actualizo. También agregaré otro campo que se llamará descripción de la propiedad. Colocaré un guión bajo. Será del tipo text area. Y esto ocupará un 100%. Y también que sea requerido. Y por último, el campo de galería. Con un guión bajo. Será del tipo galería. En la descripción colocaré aquí va las fotos de las propiedades. Que ocupe un 100% y que sea requerido y lo actualizo. Nuevamente me dirijo al post y recargo la página.
Y como pueden observar, me salen todos los custom post type. Y aquí, como pueden observar, me sale la descripción que dice: aquí van las fotos de las propiedades. Y con eso terminamos de construir los custom fields. Ahora lo siguiente que nos toca es construir las taxonomías. Para eso me dirijo nuevamente al panel de control y hago clic donde dice taxonomías. Y aquí haré clic en añadir nueva taxonomía. Las taxonomías son como las entradas, ¿no? Tienen sus categorías. Entonces, en este caso, en las propiedades, en la sección propiedad, se añadirá todas las taxonomías que agregue aquí. Entonces haré clic en añadir y esta taxonomía se llamará tipo de propiedad. De esta manera, y en el post type colocaré que pertenece a propiedades, es decir, aquí, ¿no? Y también los labels, como dice nombre singular, entonces aquí colocaré propiedad, aquí colocaré todo tipo de propiedad, editar propiedad, ver propiedad, actualizar propiedad. Ahora si actualizo la taxonomía, pero antes de actualizar me dirigiré a configuración y activaré este que dice jerarquía o la jerarquía, ¿no? Y lo actualizo. Ahora me dirijo a propiedades y observan, me sale la propiedad, me sale el tipo propiedad, como pusimos tipo propiedad, ¿no? Propiedad, todas las propiedades, propiedad. Pero para que me salga tipo de propiedad, ya que no quiero que solo me salga propiedad, porque parece confuso, aquí en labels colocaré tipo de propiedad. De esta manera lo iré pegando. Todo tipo de propiedad, editar tipo de propiedad. De la misma manera aquí y aquí. Ahora lo actualizo. Nuevamente regreso y recargo. Me sale tipo de propiedad. Ahora crearé otra taxonomía. Para eso hago clic en añadir. Y esta taxonomía se llamará localidad. Localidad. Pertenecerá al post type propiedades. En label colocaré localidad, todas las localidades, editar localidad, ver localidad, actualizar localidad y me dirijo a configuración y en configuración colocaré jerarquía activada. Lo actualizo, nuevamente hago clic en taxonomía, agrego una nueva taxonomía y esta taxonomía lo llamaré ciudades, que pertenezca al custom post type propiedades, nombre singular, ciudad, todas las ciudades, editar ciudad, ver ciudad, actualizar ciudad. Me dirijo nuevamente a las configuraciones y coloco la jerarquía de manera activada, hago clic en actualizar. Como pueden observar, ya tengo ciudad, localidad y tipo de propiedad. Ahora lo último que agregaré serán las características. Para eso nuevamente hago clic en taxonomías, añadir nuevo y colocaré características de la propiedad. De esta manera que sea del tipo propiedad, propiedades, nombre singular, característica de la propiedad, todas las características de las propiedades, editar características de la propiedad, ver y actualizar.
y nuevamente me desplazo hacia configuración y activo la jerarquía y lo actualizo. De esta manera ya tenemos las propiedades, como se puede observar, es decir, las taxonomías en el Custom Post Type propiedades. Ahora otra cosa es este icono, lo cambiaremos. Para eso nuevamente me dirijo a Jet Engine, mejor dicho Post Types, hago clic en propiedades, me desplazo hacia configuraciones y aquí donde dice menú icon colocaré un multisite, lo actualizo, recargo la página y cambio de esa manera. Ahora lo siguiente que haré es rellenar los datos, en este caso de todas las taxonomías. Para eso comenzaré con características de la propiedad y aquí ya tengo un listado. En este caso colocaré terraza, sala, garaje privado, despensa, chimenea, cuarto de chofer independiente, sótano, jardín, depósito, cocina, aire acondicionado, calefacción, ascensor, churrasquera y balcón. En este video colocaré solo estas características. Ahora lo siguiente que haré es ir a ciudad. En este caso cada país tiene diferentes ciudades. Y como este video quiero hacer algo genérico, entonces colocaré ciudad 1. Por ejemplo, ustedes también pueden colocar departamento o estados, así se les dice en otros países. En mi país se les denomina departamento. Y pueden ir colocando inclusive hasta los distritos y demás, ¿no? Pero yo solo colocaré ciudad y localidad. Entonces colocaré ciudad 1, ciudad 2, ciudad 3, ciudad 4, ciudad 5, hasta la ciudad 6 colocaremos, ciudad 6. De esta manera. Esto lo colocaremos ciudad 4. De esta manera, ahora me dirijo a localidad y de la misma manera colocaré localidad 1, localidad 2, localidad 3, localidad 4, localidad 5, localidad 6. Solo 6 localidades. Y el tipo de propiedad. El tipo de propiedad solo serán dos, que es la casa y el departamento. De esta manera, casa y departamento. Ahora lo siguiente que haré será añadir propiedades. Para eso hago clic en todas las propiedades y hago clic donde dice añadir nueva propiedad. Y colocaré a esta propiedad, ya que puse, a ver dónde está en tipo de propiedad. Ya que puse tipo de propiedad casas y departamentos, entonces aquí colocaré casas y departamentos. En este caso también haré algo genérico, no estaré poniendo la casa que se encuentra en tal parte y demás, ¿no? Aquí colocaré casa número 1, así, de esta manera. Y aquí dice destacar, a esta casa no lo destacaré. ¿A qué se refiere con destacar? Destacar se refiere a esto. A ver, iré a propiedades.
Destacar se refiere a que aparezca esto que dice destacado, como pueden observar. Esta etiqueta destacada. Por esa misma razón, si coloco aquí destacar, entonces me saldrá esto, ¿no? Pero yo no quiero que sea destacado. Y en este caso, ¿qué quiero? Comprar. Entonces colocaré compra. Este es para la casa número 1. El precio lo colocaremos unos 50.000. ¿O cuánto es esto? A ver, colocaré, ¿no? 50, 1, 2, 3, 50.000. El código 001. Dormitorios que tengo unos 3. Baños tenga 1. Garajes tenga 1 igual. Suites también 1. El área construida que sean 200 metros cuadrados. Y el área total que sean 220 metros cuadrados. Nombre del corredor responsable, en este caso yo seré el corredor responsable. Link del número de WhatsApp. En este caso ustedes tienen que personalizar su número de WhatsApp. Para eso hay una herramienta, esto lo quitaré. Esto es el ejemplo que estamos haciendo. Hay una herramienta que se llama Postchrome. Aquí puedes colocar tu número de WhatsApp. Hacen clic en crear link. Colocas tu número de WhatsApp, en este caso yo colocaré este. Y colocas el mensaje que quieres que te llegue. En este caso colocaré me interesa la casa 1. Genero el enlace y este enlace que me genera, este enlace lo copiaré aquí. Entonces lo pego de esta manera. Y para cada departamento hagan lo mismo. Si en caso tienen un departamento en las Américas o cosas así, coloquen departamento en las Américas o me interesa el departamento en las Américas y este mensaje les llegará al WhatsApp con este mensaje personalizado y así sabrán de quién les escribe o para qué les escribe. Entonces en este caso solo como primer ejemplo estaré poniendo este link. Después todos los links colocaré el mismo o inclusive numeral. Ahora la dirección, en este caso ustedes tienen que colocar su dirección o la dirección de la casa. Yo lo colocaré sin dirección de esta manera. Ubicación de Google Maps. Ustedes tienen que ir a Google Maps, sacar el enlace de Google Maps y en Google Maps también te da un enlace, ¿verdad? Van a Google Maps. Entran a Google Maps, buscan la casa y copian ese enlace y lo pegan aquí de esta manera, lo pegan aquí, como hicimos con esto lo pegan y así para cada casa, así cuando las personas por ejemplo hagan clic en este enlace les llevará directamente al Google Maps y a la ubicación. Para eso es esto. Entonces aquí lo colocaré en mi caso numeral, ya que no pondré ninguna ubicación, pero en su caso pónganlo si están haciendo para su negocio. Objetivo, en este caso, ¿qué objetivo es esta casa? Como dije, es comprar, quiero comprar, no quiero alquilar. Entonces el objetivo de esta casa es comprar, entonces nuevamente coloco aquí, objetivo, comprar. La descripción, ustedes tienen que colocar una descripción de la casa. La descripción como tal vendrá aquí, las personas cuando entren a la casa vendrán por aquí, verán las características, es lo que creamos hace un momento, las características. Luego verán la dirección, en este caso ¿qué es esto? La descripción, ¿qué es esto? Aquí tienen que colocar toda la descripción de esta casa. Y aquí como pueden ver sale corredor responsable Kevin. Así les van a comunicar directamente a su WhatsApp. Entonces yo les aconsejo que pongan una buena descripción. En mi caso yo generaré la descripción y colocaré esta que dice Lorem Ipsum. De esta manera. Ahora lo siguiente que tienen que hacer es escoger las imágenes. Las imágenes saldrán aquí, es para la galería, es esto. Estas imágenes de aquí son estas. Entonces hacen clic en elegir imágenes, seleccionan sus imágenes. En este caso de mí las imágenes son casas y colocaré esta que dice casa rústica. Colocaré estas 4 imágenes
y lo subo. Ahora también necesito imágenes de portada. En este caso aquí dice imágenes destacadas. Esas imágenes destacadas muestran en esta parte. Cuando entren las personas a propiedades, en este caso propiedades, alquilar o comprar, cuando entren, estas imágenes que salen aquí son estas que dicen imágenes destacadas. Entonces aquí colocaré una foto que llame la atención para que la persona haga clic. Entonces a mí me gusta esta imagen, entonces hago clic y así la persona cuando vea dirá: ay, qué bonita casa, hace clic y ya va a ver la información de esta casa, como por ejemplo la información de la propiedad, las características, la descripción, dónde se ubica. Entonces si quiere comunicarse con el corredor responsable se comunica, o puede agendar una visita, o también puede enviar un correo. Entonces de esa manera colocaré esta imagen. Ahora, ¿dónde pertenece esta casa? Pertenece en la ciudad número 1, supongamos, y en la localidad 2. También colocaremos que tiene todo esto. Supongamos que tiene, ¿no? Esto es lo que les va a salir aquí. Características de la propiedad, eso les saldrá aquí. Entonces supongamos que tiene eso. Ahora lo publico y como pueden ver ya está publicado. Ahora añadiré otra nueva propiedad. Para eso hago clic añadir nueva propiedad. Esto ya que lo añadí, lo saldré. De la misma manera colocaré casa 2. Y lo colocaré también comprar. Precio, pondré el precio, cualquier precio colocaré. Código 002. Dormitorios igual cualquiera. Baños igual. Garajes igual, así a la suerte. Área construida 200, ya puse 200, puse unos 300 metros cuadrados. Aquí unos 320 metros cuadrados. Estoy poniendo a la suerte, tal vez digan, ¿por qué el precio lo pone así para tantos metros, ¿no? O sea, estoy poniendo así nomás, por poner. Responsable, aquí lo llamaré Luis. Link del WhatsApp, lo colocaré en numeral. Ustedes tienen que poner el link del WhatsApp, ya les he enseñado que tienen que ir a Postchrome. Ubicación de Google Maps, igual numeral. Dirección, colocaré en este caso su dirección también. Objetivo, el objetivo será nuevamente comprar. Haré 4 casas para comprar y 4 casas para alquilar. Esto colocaré esta misma descripción. Elijo las imágenes, subo otras imágenes, ya no las mismas, y serán estas. Lo subo, ya tengo estas. Coloco una imagen destacada, en este caso quiero que sea esta. Supongamos que pertenece a la localidad 6, que sea tipo casa, como dijimos. Pertenece a la localidad 6, a la ciudad número 3. Tiene terraza, sótano, sala, jardín, garaje, despensa. Supongamos que solo eso tiene y lo publicamos. Ahora nuevamente crearé otro. Para esto elimino esto y añado uno nuevo, una nueva propiedad. Aquí colocaré, a ver cómo puse, recargaré nuevamente la página, casa 2, aquí casa número 1, casa 2. Colocaré casa número 2, así. Esto también lo arreglaré, entonces en este caso será 3, esto lo edito. Casa número 2. De esta manera lo actualizo. Esta es la casa número 3, esto lo elimino ahora. Aquí igual nuevamente comprar. Precio, supongamos que cuesta no sé cuántos ceros tendrá. Tiene unos 5 dormitorios. Este es el 003. Baños, unos 3 baños supongamos. Suites, 0 suites. Área construida unos 440 metros cuadrados y tiene unos 500 metros cuadrados supongamos.
Nombre del corredor responsable, en este caso colocaré Andrés. Link de número de WhatsApp numeral, dirección sin dirección, numeral, objetivo, en este caso es comprar. Colocaré la misma descripción, escogeré nuevas imágenes, casa mediterránea, elegir, colocaré una imagen destacada, en este caso esta me gusta, es casa, localidad 4, ciudad 6, tiene supongamos todo esto, y listo, ahora lo publico. Y aquí, como pueden observar, me sale que seleccione este campo. Aquí me olvidé de colocar garajes, supongamos que tenemos dos garajes, lo publico y ahora se publicó. Anteriormente no me dejaba porque pusimos que ese campo es requerido. Elimino, nuevamente recargo la página, ya tenemos 3 casas, agrego una más, una casa para comprar, ¿no? Casa número 4. Esta casa igual es para comprar. El precio supongamos que está 333333. Código será el 004. Dormitorios unos 4, baños 1, suites 1, garajes 2. Área construida 555 metros cuadrados. Área total 600 metros cuadrados. Nombre del corredor responsable, nuevamente pondré mi nombre Kevin, link de número de WhatsApp numeral, dirección sin dirección, ubicación Google Maps, igual numeral, objetivo es comprar y nuevamente coloco esta descripción, elijo las imágenes, en este caso quiero estas imágenes, elijo las imágenes, coloco la imagen destacada, en este caso esta me llama más la atención, esta igual. Colocaré casa, localidad número 5, ciudad número 2 y que tenga todo esto. Jardín, sala, sótano, terraza, despensa y garaje. Lo publico y listo. Elimino esta pestaña, lo recargo, ya tengo 4 casas. Agregaré ahora una casa, pero esta casa va a ser para rentar. Esa es la casa número 5. Esta casa lo vamos a alquilar. El precio va a ser igual 50.000, código 005. Dormitorios. ¿Cuántos dormitorios tiene esta casa? Supongamos que tiene 4, un baño, 0 suites. Garajes tiene 1. Área construida 888. 800 metros cuadrados es mucho. Igual me interesa aquí 900 metros cuadrados. Ustedes tienen que colocar lo que es, ¿no? En este caso esto es como ejemplo. Nombre del responsable, nuevamente Luis, link de WhatsApp numeral, dirección sin dirección, ubicación Google Maps numeral, objetivo, en este caso quiero que sea alquilar, nuevamente copiaré la descripción, ustedes tienen que colocar su propia descripción. Ahora pondré estas imágenes. Elijo las imágenes, coloco una imagen destacada, en este caso que sea esta imagen, coloco que sea casa, localidad número, colocaremos nuevamente desde el 1, así para que haya para cada uno, ¿no? Ciudad 1, que tenga todo esto, la siguiente es la 2, ¿no? Y lo publico. Listo, elimino la pestaña, agrego uno nuevo, esta ya sería la 6, casa número 6. Alquilar, precio unos 999, código 006, garajes 3, dormitorios 4, baños 2, suites 2, área construida unos 900 metros cuadrados,
el área total que sea unos 1000 metros cuadrados, nombre del corredor responsable, nuevamente colocaré Andrés, link, numeral, dirección, sin dirección, ubicación numeral, objetivo, en este caso el objetivo es alquilar, pego esta descripción, busco nuevamente otras imágenes, que son estas, elijo las imágenes, coloco una imagen destacada, esta más me llama la atención, también esta, coloco que es una casa, esta pertenece a la localidad 2, a la ciudad número 2, aquí colocaremos todo esto y publicamos y listo, elimino la pestaña, recargo y ya tenemos 6 casas, añadiré otra, la casa número 7. Esta casa lo llamaré alquiler nuevamente porque vamos a alquilarlo, precio que sea así, 46.454, código 007, dormitorios 3, garaje 1, baños 2, suite 0, área construida unos 500 metros cuadrados, área total unos 600 metros cuadrados, nombre del responsable o del corredor responsable, Kevin de nuevo, link numeral, dirección sin dirección, ubicación Google Maps, numeral, objetivo que sea alquilar y la descripción, colocaré esta descripción, elijo las imágenes, coloco una imagen destacada, casa, localidad 3, ciudad número 3, que tenga todo esto, y lo publico. Elimino la pestaña, nuevamente recargo la página, ya tengo la casa número 7, añado otra, esta será la casa número 8, coloco alquiler, el precio colocaré unos 444.000, código 008, dormitorios colocaré unos 2, baños 0, no, por lo menos uno, ¿no? Garaje 1, suite 0, área construida unos 200 metros cuadrados, área total unos 240 metros cuadrados. Nombre del corredor responsable se llamará Andrés. Numeral, dirección sin dirección y numeral. Objetivo es alquilar, ¿no? Descripción, esta descripción, elijo las imágenes. Listo, ahora coloco la imagen destacada, que es esta. Coloco casa, localidad número 5, ciudad, y coloco todo esto así. Supongamos que tiene todo eso y lo publico. Listo, ya tenemos las casas. Ahora crearé departamentos, para eso nuevamente hago lo mismo, coloco departamento número 1 y lo colocaré compra, el precio unos 200.000, código 009, dormitorios 4, baños 1, suites 1, garajes 1,
Área construir unos 100 metros cuadrados, 120 metros cuadrados. El corredor responsable, Grover, link de WhatsApp, numeral, dirección sin dirección, numeral. Esto será comprar y colocaremos esta misma descripción. Subo las imágenes. En este caso busco departamentos, coloco estos 3 departamentos y elijo la imagen destacada. En este caso quiero que sea esta. Ahora coloco en departamento, ya no en casa, localidad número 6, ciudad 6 y que tenga todo esto, terraza, jardín, chimenea, todo lo que puedo seleccionar, ¿no? Supongamos que solo tiene eso, lo publico y listo. Elimino la pestaña, abro una nueva pestaña, coloco todas las propiedades, añado una nueva propiedad. A esta propiedad lo llamaremos departamento número 2. Colocaré en alquiler, lo destacaremos para más adelante, ¿no? Precio 50.000, código 00010. Dormitorios, que tenga 4 dormitorios o 5, 2 baños, suites 1, garajes 2, área construida 200 metros cuadrados o 220, 240 metros cuadrados total. Responsable Alex, número de WhatsApp numeral, dirección sin dirección, numeral, objetivo que sea alquilar. Elijo las imágenes, los subo. Departamento, escojo estos departamentos. Coloco una imagen destacada, en este caso quiero que sea esta. Coloco departamento, localidad número 5, ciudad 5 y que tenga solo esto. Y lo publico. Elimino esa pestaña, abro una nueva pestaña y esta será el departamento número 3. Colocaré comprar, destacar, precio unos 80.000. Código será el 011, 013 lo colocaremos. Dormitorios, 2 dormitorios, baños 1, garaje 1 o suites 1 sin garaje. Área construida unos 120 metros cuadrados, tiene unos 140 metros cuadrados. Nombre del corredor responsable, mi persona, link numeral, sin dirección, numeral, objetivo que sea comprar, descripción, elegir, escogemos el departamento, aquí solo tenemos 2 y listo, tenemos 2 imágenes. Colocaré una imagen destacada que sea esta. Para que tengamos más imágenes, colocaré a la suerte otras más, ¿no? Así para que no se vea solo 2. Estoy usando ya de otras imágenes que subí hace un momento. Este es departamento, localidad 4, ciudad 4, que tenga todo esto. Y lo publico. Listo, ya tenemos. Retiramos la pestaña, actualizamos nuevamente, añado nueva propiedad y a esta propiedad lo coloco departamento número 4 y esta igual es para comprar, precio 80.000, nuevamente 60.000, código 0014 o 014,
dormitorios 4, baños 2, suites 1, garajes 1, área construida unos 200 metros cuadrados, 260 área total. Nombre del corredor responsable, Kevin. Link de WhatsApp, numeral, dirección sin dirección. Google Maps, numeral. El objetivo que sea, en este caso nuevamente, comprar. Busco las imágenes, en este caso será el departamento 4. Elijo las imágenes. Coloco como imagen destacada esta, ya que se parece, ya que es elegante, ¿no? Y llama la atención. Departamento, localidad 3, ciudad 3, tiene todo esto. Lo publico. Listo, elimino, recargo. Ahora haremos departamentos, pero para alquilar. Departamento número 5, esta será para alquilar, que esté destacada, precio unos 50,000. No sé cuántos ceros tendrá, creo que dice 50,000. 0, sí, está 50,000. 005, dormitorios unos 4, baños un baño, 2 baños supongamos, garaje 1, suites 1, área construida unos 260 y 280 metros cuadrados, el área total, nombre del corredor responsable Kevin, numeral, sin dirección, numeral, objetivo que sea comprar, no, es alquilar. Busco las imágenes. Como son 3 imágenes, seleccionaré este más para que haya 4. Y ahora selecciono una imagen destacada. Quiero que sea esta. Es un departamento, la localidad 2, la ciudad 2, que tenga todo esto. Y lo publico. Elimino la pestaña. Nuevamente me dirijo al panel. Copio el departamento, añado uno nuevo y lo colocaré departamento número 6, alquilar, que esté en destacado, precio 88,000, código 00016, baño 1, suites 1, garaje 00, dormitorios 3, área construida unos 180 metros cuadrados, 200 metros cuadrados área total, nombre del responsable Alex, link del WhatsApp numeral, sin dirección, numeral, objetivo que sea alquilar, descripción de la propiedad, coloco esta descripción, elijo las imágenes. Selecciono la imagen, colocaré una imagen destacada, en este caso esta llama la atención, que sea departamento, localidad 1, ciudad 2 y que tenga todo esto, ¿no? Y lo publico. Listo, ya creamos todas las propiedades, de esta solo crearé 6 departamentos y 8 casas. Ya tenemos para hacer lo que sigue. Entonces lo que sigue es crear el primer listing para casas. Entonces para eso nos dirigimos nuevamente al panel de control, pero antes abriré una casa cualquiera porque tal vez lo necesitemos más adelante. Cerraré esto es para el ejemplo y esto es lo que estamos haciendo. Esto lo pondré aquí. No, ya tenemos esto, entonces no es necesario. Esto lo pondré aquí y listo. Ahora me dirijo a Jet Engine y busco listings y agregaré mi primer listing,
que en este caso se llamará el primer listing para casas, ¿no? Para eso hago clic en añadir, colocaré aquí post porque es del tipo post. El tipo colocaré, en este caso es propiedades porque estamos haciendo para propiedades. El listing lo llamaré listing para casas home. Listing para casas home y lo editaré en Elementor. Hago clic en crear listing y les mostraré qué es lo que vamos a hacer. Me dirijo a la home o al inicio y como pueden observar tenemos esto. Esto que ven aquí es lo que vamos a crear, todo esto. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces esto lo he llamado listing para casas. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos un contenedor y dentro de este contenedor tenemos tres contenedores, ¿no? Como pueden observar. Entonces eso es lo que haremos. Me dirijo a listing, agrego flexbox y como les dije tenemos tres contenedores, colocaré este que tiene dos y aquí como pueden observar tiene dos, duplicaré uno más para que tenga tres. Al primer contenedor lo colocaré en 1280 de esta manera. Lo primero que añadiré será esto que es un encabezado. Busco encabezado y listo. Pero antes de continuar me dirigiré aquí a configuración, hago clic en listing settings y aquí en post colocaré que sea de propiedades, aunque ya lo puse, ¿no? Entonces está bien hasta ahí. Ahora me dirijo al contenedor y aquí en el contenedor, aquí en este contenedor principal, colocaré en estilo, en imagen, colocaré Future Image de esta manera y esta imagen me trae directamente desde aquí. A ver, les mostraré mejor uno con ejemplo. Por ejemplo, este departamento. Observan, el que dice imagen destacada es esta. Entonces, eso es lo que me trae aquí. Ahora, también quiero en el encabezado que me traiga el post title, pero de esta propiedad, ¿no? Entonces coloco post title. Y este es el departamento número 6. Justo es este departamento. Entonces a este departamento lo colocaré de color blanco. De esta manera. Pero para no estar colocando así, ¿no? También primero lo actualizaré. Así para agregar los colores globales. Hago clic en ajustes del sitio. Coloco colores globales. Aquí tengo un bloc de notas. Iré colocando, a este lo llamaré color 1 de esta manera, al siguiente color 2 y al siguiente color 3. A este color 4 y los otros colores son el negro y el blanco, ¿no? Estos 4 colores. Lo actualizo, pero agregaré también el color negro. Entonces, color 5. Primero el color blanco y el color negro. Color 6. Este color que ven de aquí es un color más suave. Y ahora lo actualizo. Porque normalmente a lo mucho se tiene que tener 5 colores, ¿no? Solo que este es un color más suave. Como pueden observar es este. Entonces este es el color fuerte y este es el color más suave. Para que se vea de esta manera.
Ahora lo siguiente que haré es mirar cómo está quedando y como observan, miren, aquí no ocupa todo el espacio, ¿no? Y aquí está ocupando todo el espacio. Eso se debe a que creé solo un contenedor y dentro tres contenedores. Para eso crearé un nuevo contenedor para que vean la diferencia. Y este contenedor tendrá otro contenedor. Y dentro de este contenedor habrá recién tres contenedores. Tres contenedores, de esa manera. Ahora a este contenedor lo colocaré fila horizontal. Y recién en este contenedor, que es de 1280, ahí colocaré en tipo de fondo. A esta imagen lo colocaré igual el custom, el future image. Y como observan, aquí no está ocupando todo el espacio, solo ocupa este. Por esta misma razón se crean dos contenedores, para que el otro no se estire. Este igual lo colocaré en 1280. Y sería de esta manera, ¿no? Esa sería la diferencia. Ahora copiaré esto y lo pegaré aquí. Y elimino esto ya que no me sirve. Nos quedamos con esto. Ahora me dirijo nuevamente a departamento, avanzado y en borde colocaré un sólido de 1. De esta manera para que se vea así. ¿Observan? El borde lo pondré unos 15 y en diseño acolchonado lo colocaré unos 15 también a todos lados. Y ahora me dirijo a fondo y a fondo colocaré este color, como se observa. Ahora me dirijo a estilo y en estilo hago clic en sombra. Aquí colocaré unos 3. Color negro 2 y 2. Y se vería de esta manera. Ahora a este contenedor lo colocaré ancho completo, pero que ocupe el 50%. Este otro contenedor que ocupe el 30% y este último contenedor que ocupe el 20%. Ahora tengo que crear estos dos. Para eso colocaré icono y es caja de icono. En caja de icono, como pueden observar, este autito es un car. Ahora en título colocaré garaje. Entonces para eso me desplazo hacia abajo y coloco custom field. Y en custom field busco garajes. Y como pueden observar me sale 0 garajes. Eso se debe a que aquí tenemos 0 garajes. Porque es el departamento número 6 y justo ese estamos trabajando. Ahora elimino esto y en determinado coloco en cuadro y que sea círculo, de esta manera. Ahora me dirijo a estilo y en estilo coloco de color negro y el tamaño que sean unos 18. De la misma manera me dirijo a contenido y que sea color negro y tipografía 18. Ahora me dirijo al contenedor y en el contenedor en estilo me dirijo donde dice gradiente y en gradiente colocaré el primer color que sea blanco, el segundo blanco, pero disminuiremos la opacidad y en ubicación colocaremos unos 45, de esa manera. Ahora hago clic en el widget, me dirijo a avanzado y en avanzado colocaré en acolchonado, que es el padding, hacia arriba 40, de esta manera. Y ahora duplicaré este widget.
Y como pueden observar, el siguiente widget es del baño, o el baño, ¿no? Y es shower el icono. Ahora en custom field colocaré, en este caso, baños. Y como pueden observar me sale uno. Eso se debe a que tenemos un baño. Ahora lo siguiente que haré será duplicar, o no duplicar, copiar la columna y lo pego en la otra columna los estilos. De esta manera, para que no estemos volviendo a colocar, solo que este lo disminuiré a 20%. Y de la misma manera copiaré esto lo duplicaré. Y ahora lo que sigue es el dormitorio, que es la cama, ¿no? Entonces colocaré bed, que es cama en inglés, y aquí buscaré dormitorios, de esta manera. Ahora lo siguiente es los 200 metros cuadrados. Para eso aquí coloco rule, que es una regla, y en la regla colocaré en custom field área construida, o mejor el área total, ¿no? Y aquí me salen 200 metros cuadrados. Y estaría quedando de esta manera. Ahora veremos cómo se ve en dispositivos móviles. Entonces, para eso hacemos clic ahí. Y bueno, yo lo veo bien. ¿Observan? Yo lo veo genial. Sí, lo veo bien. No sé qué cambiaría de aquí. Así que lo dejaré así. Ahora también me dirijo aquí, a este encabezado. Y en el encabezado en contenido, donde dice enlace, colocaré etiquetas dinámicas y aquí colocaré el post URL. Esto es para que me redirija directamente aquí. Aquí hago clic, me va a llevar directamente a la información. Para eso es. Y de la misma manera coloco para cada widget lo mismo. Post URL, post URL, post URL y el último que sería post URL. Lo actualizo y ya tenemos esta parte. Ahora la siguiente parte es crear el listing para home principal. Entonces nuevamente me dirijo aquí. Como esto ya lo tenemos, lo cerraremos. Entonces me dirijo aquí, pero a Jet Engine, Listings de nuevo. Abro en una nueva pestaña y hago clic en añadir nuevo. Y a este lo llamaré, esto es por si acaso, para propiedades. Y como dice aquí, este será el listing para home principal. Entonces colocaré listing de propiedades principal. Listing de tarjetas, para que me guíe mejor, de tarjetas de propiedades principal. ¿Qué es esto? Eso es esto, donde está todo esto que ven aquí, es esto. Esto es lo que vamos a crear. Entonces hago clic en crear. Ahora me dirijo a configuración y en configuración me dirijo a listing settings. Aquí coloco en preview width en 300, como pueden observar. Y lo primero que crearé será un contenedor. Y dentro de este contenedor tendremos una imagen. Esta imagen será una etiqueta dinámica y será Future Image, como pueden observar. Ahora me dirijo a contenedor y en contenedor me dirijo a estilos, borde y en borde colocaré sólido 1 de esta manera. El color lo pondré un blanco, pero este blanco lo disminuiremos.
no se nota en el blanco, mejor que sea un negro, y este negro lo disminuiremos de esta manera. Un poco más. Así se ve bien y colocaremos radio unos 10. En sombra coloco 5 para que se vea de esta manera. Y en la imagen también colocaré un radio, pero este será unos 15. Y quedará así. Ahora lo siguiente que haré será agregar un data. Agregar esto, ¿dónde está? Esto. Pero para esto, para agregar esta estrella de favoritos, tengo que activar el otro plugin. Les dije que iba a ir activando plugins, ¿verdad? Entonces activaré el plugin que se llama Jet Smart Filters. No, en este caso no hay ningún plugin. Seguimos con Jet Engine, solo que en Jet Engine tenemos una parte para habilitar que son los data storage. Lo habilito y lo guardo. Ahora, como lo he guardado, me habilita un nuevo widget. Esto lo actualizaré y recargaré la página. Ahora, como recargué la página, colocaré data y ya me sale Data Storage Button. Coloco el Data Storage Button y aquí donde dice Select Store no me sale nada. ¿Por qué? Porque no creé todavía un Data Storage, se podría decir. En este caso tengo que crear y lo llamaré favoritos. El storage será local storage, que se almacene en el storage. Lo máximo que tendrá la página serán unos 30 y lo guardo. Ahora nuevamente me dirijo aquí, tengo que actualizar, lo recargo, nuevamente me dirijo a este widget, selecciono ahora el widget de favoritos, ya me sale, observan, y aquí colocaré un icono, que será un start, que es una estrella, como observan aquí. Y esto que dice Add to Store lo borro para que solo me quede la estrella. Y también colocaré aquí en remover, esconderé esto también. No, mejor que se quede esto así y que esto sea la estrella llena. De esta manera. Cuando hagan clic, observen. Para eso es. Ahora, a esta estrellita lo que haré será colocarle una posición absoluta. La posición absoluta se posiciona en el primer contenedor. Entonces, como este es el contenedor y todo este es su tamaño, entonces se va a posicionar en la posición 0, es decir, arriba 0 y a la derecha 0. Es decir, en la posición X y Y 0, ¿no? Entonces, aquí esto lo quito y esto lo quito. Ahora se posiciona en la imagen. Pero antes colocaré al icono otro color para que se pueda observar, ¿no? Entonces en este caso icono del color será este. Como pueden observar es este. Es un poco más grande. De unos 25 lo pondremos. Y esto, como pueden observar, lo pueden desmarcar, ¿no? Aquí está desmarcado, ya lo desmarqué. Y ahora en posición moveré hacia abajo, que dice orientación vertical. Lo muevo hasta ahí y en horizontal unos 10, mejor unos 15 y aquí unos 160, de esta manera. Ahora, como pueden ver, la imagen de aquí solo tiene arriba,
el border y yo lo puse tanto arriba como abajo, entonces lo elimino de aquí de esta manera y quedaría así. Ahora lo siguiente son estos otros dos, ¿no? Para eso tendré que crear dos contenedores. Primero un contenedor principal. Este contenedor principal tendrá a estos otros dos contenedores. Estos son contenedores. Entonces dentro de ese contenedor principal que ocupa el 100% del ancho, colocaré un nuevo contenedor y este contenedor lo duplicaré. Esto lo subiré un poco más arriba, de esta manera. Y ahora a este contenedor lo colocaré fila horizontal, así. Y cada contenedor ocupará el 100%, el 50 de este lado y los otros 50 restantes al otro lado. Ahora colocaré un color que es este y al otro el otro color que es el negro, de esta manera. Ahora, para que esto ocupe todo el espacio como se ve aquí, tanto al contenedor padre lo pondré margin, mejor dicho padding 0, observan. También colocaré en diseño los gaps 0 para que se peguen y no tenga espacio, de esta manera. Ahora colocaré un widget que se llama Dynamic Field. Este Dynamic Field en Source colocaré un metadata de esta manera. Y en Select colocaré, en este caso, será objetivo. Y el objetivo de esta metadata es alquilar, si recuerdan bien. Esto es alquilar, ¿observan? Entonces, por esa misma razón, aquí dice alquilar. Ahora lo colocaré de color blanco. De esta manera. Y lo daré un peso de unos 500. Mejor unos 600. Solo que en esta parte lo puse rentar, pero mejor se ve alquilar. Por esa misma razón lo cambié. Ahora en el contenedor lo colocaré centro y centro, para que esté en el centro, ¿no? Y para el siguiente hago lo mismo. Busco un Dynamic Field. Coloco un metadata. En este caso tiene que ser el precio del alquiler, color blanco. En este caso me dirijo a contenido y donde dice Custom Field Output, aquí colocaré dólares, el signo de dólar, para que me salga esto. Y también aquí donde dice Filter Field Output, lo activo para llamar un callback, y este callback va a tener el format number, es una función. Y aquí donde dice puntos decimales colocaré que sea la coma, y en los puntos separador de miles colocaré punto, para que se vea de esta manera. Como usted puede ver, dice 88.000 y estaría quedando así. Ahora si revisamos, esto está un poco más arriba. Para eso me dirijo al contenedor principal que contiene estos dos, ¿verdad? Me dirijo ahí, me dirijo a padding, no, mejor dicho a margin, porque quiero que suba, ¿no? Y colocaré menos 20. Ahora lo siguiente que colocaré será un encabezado. El encabezado es para esto. Este encabezado lo colocaré, o sea, colocaré en este mismo nivel, ¿no? De la imagen y demás. Entonces coloco el encabezado. A ver qué ha pasado aquí. Se aumentó esto. Colocaré el encabezado aquí y este encabezado lo
traeré más abajo y aquí colocaré el post title, que es el departamento número 6, y lo colocaré de color negro. Disminuiré el tamaño unos 25, departamento número 6. Solo este puse departamento 4, no número, departamento 4, departamento 3, y por eso este está un poco más largo, ¿no? Lo colocaré unos 20 o 25, igual no se ve nada mal, pero quiero un poco de espacio, 24, ahí. Ahora lo siguiente que haré será venir al contenedor principal y centrarlo de esta manera. Ahora lo siguiente que haré será colocar otro contenedor, y este contenedor va a contener las cajas de icono. Primero colocaremos esta caja. Esta va a ser del tipo bet, como se ve aquí, ¿no? Bet. Y a ver, el encabezado será un custom field. Y esto es un dormitorio, ¿no? Esto lo eliminaré. Está quedando de esta manera. Solo que esto es color negro. Así. Y el icono lo colocaré del tamaño de unos 25. También el contenido, la tipografía lo colocaré de unos 25. De esta manera. Este es el espacio del icono, ¿no? Lo dejaré ahí. Así. Aunque esto un poquito más. Al 10 que vaya. Y listo. Ahora esta misma caja lo duplicaré. Pero como pueden ver, va uno abajo del otro. Entonces me dirijo a contenedor y coloco fila horizontal. Para que se coloque de esta manera. Pero si observan bien, aquí tenemos esto, ¿no? Para eso colocaré al contenedor hacia arriba. Este es el contenedor. Colocaré en estilo, borde, sólido 1. Pero como observan, solo tenemos hacia arriba y hacia los lados, ¿no? Pero hacia abajo no tenemos, por lo cual esto lo quito. Para que se vea de esta manera. También el color del borde lo disminuiré hasta por ahí, para que se vea así. Ahora al primer icono, que es este, también colocaré donde está un borde. De la misma manera el borde será sólido, pero solo lo colocaré al lado izquierdo, o mejor dicho al lado derecho. No al lado izquierdo, al lado derecho. Así. Este otro lo eliminaré. Ahora lo duplicaré para que cada uno tenga su borde. De esta manera. Ahora me dirijo nuevamente a contenedor. Y en el contenedor coloco 0. El acolchonado, ¿no? O el padding. Y en diseño el gap lo dejo igual en 0, de esta manera. También me dirijo a avanzado y coloco arriba unos 10, pero en este caso tiene que ser del icono. Arriba 10 y abajo 10, así. Ahora me dirijo a contenedor y en contenedor colocaré centro y centro. Pero ahora me dirán, no está ocupando todo el espacio. Eso se debe a que tenemos que darles igual a cada uno un porcentaje de espacio para que ocupen un espacio. En este caso a la caja de icono lo daré un 25. Para eso me dirijo a avanzado. Donde dice ancho coloco personalizado y a este lo colocaré unos 25%.
Nuevamente lo eliminaré estos otros, así para que ya vengan los demás con ese mismo tamaño y también con su respectivo borde. Ahora este se ve mucho más grueso. ¿Por qué? Porque a este último no tenía que colocar borde. Entonces lo quitaré el borde. Este borde será 0. Y se vería de esta manera, como pueden observar. Ahora lo siguiente será añadir otro contenedor. Este contenedor estará debajo. No se subió. Esto lo retiraré y colocaré debajo. De esta manera. Y aquí tendré un Dynamic Field. Y también tendré un Dynamic, pero en este caso será un Dynamic Themes. Al primer Dynamic lo colocaré un metadata y en Select buscaré código. Como se observa es el 016, pero me dirigiré abajo y activaré el Custom Field Output y aquí colocaré code. Como se ve aquí. Ahora me dirijo al Dynamic Terms y aquí colocaré en este caso ciudades. Ciudad 2 dice. Y aquí colocaré el icono de Maps. A este icono le daré el color amarillo y al label un color negro, de esta manera. Colocaré un 15 o mejor un 16 y este también, a ver, es el código, el icono, está bien, este está bien tal cual, igual lo daré un 16. Ahora me dirijo al contenedor y en el contenedor colocaré fila horizontal y para que se alineen de esta manera, como pueden observar, colocaré este que dice espacio intermedio, space between creo que se llama en CSS, y se vería así. Ahora lo siguiente que haré será reemplazar también estos otros, ¿no? Por ejemplo aquí, en este caso es shower. Y esto, si recuerdan bien, es el baño. Entonces, tenemos un baño en el garaje. Esto es bed. ¿Qué es? No, no es bed. Esto es el garaje, ¿no? Esto es car. Y el otro es el rule o la regla en inglés, ¿no? Rule. Y aquí tenemos que colocar área total. Me sale 200 metros cuadrados. Solo que disminuiré el tamaño para que entre todo. Colocaré unos 20. A estos también colocaré unos 20. Pegar estilo y pegar estilo. De esa manera. Lo actualizo. Retrocedo porque al colocar esto se borra el borde, ¿no?
Manualmente lo haré, colocaré nuevamente, este es unos 20, está bien. Unos 20. Unos 20. Y ahora esto puedo copiarlo y pegar el estilo y aquí tiene igual borde. De esta manera. Esto unos 18. De esta manera. Mejor unos 16. Así, ahora se ve bien. Y listo, ya tenemos este listing. Lo actualizo y ahora nos dirigimos al mapa mental para ver qué nos toca hacer. En este caso, como observan, dice creación de las páginas del menú. Y si vemos en esto lo pondré, no, es esto lo pondré al último para que me dé cuenta. Esto es el menú, todo esto es el menú y lo que vamos a crear serán estas páginas que son propiedades, alquiler, comprar, favoritos, nosotros, sobre nosotros y contacto. Entonces para eso nuevamente vuelvo al panel de control. Esto como ya está lo quitaré, ¿no? Pero aquí también me olvidé en la imagen para que cuando hagan clic aquí les redirija en el enlace en una URL personalizada a una post URL y lo actualizo y ahora sí lo cierro esta pestaña. Ahora me dirijo a páginas y en páginas crearé como dice aquí, ¿no? Mejor de aquí me guiaré. Primero crearé alquiler, comprar, favoritos, sobre nosotros y contacto. Entonces agrego una nueva página, coloco alquiler, lo publico, añado una nueva página, coloco comprar, lo publico, añado otra página, esta página será favoritos, sobre nosotros y contacto. La página de favoritos, la página de sobre nosotros y la página de contacto. Aquí también falta una página y es la página de la home. Esta es la home, todo esto. Todo esto que ven, esto es la home. También otra que es propiedades, pero esto no es una página. Es el listado de propiedades, así que eso no lo crearé. Ahora lo siguiente que haré será crear el menú. Una vez teniendo esto, me dirijo a apariencias y menús. Y ahora hago clic en menú principal, o sea en el nombre coloco menú principal. Y de aquí colocaré, como dice, ¿no? Aquí en orden, propiedades, alquiler, comprar. Entonces aquí colocaré un enlace personalizado, colocaré propiedades, numeral y hago clic en añadir. Ahora lo siguiente es ir a páginas, colocar alquiler, lo añado, comprar, lo añado. Cree dos veces, ¿no? Esto lo eliminaré. A ver qué pasó, nuevamente recargaré el menú. Creo que no lo he guardado. A ver, crearé rápidamente. Menú principal, crear menú en encabezado. Listo. A ver, crear nuevo menú ya. Entonces nuevamente colocaré, en este caso, propiedades. Como se muestra aquí.
numeral, lo añado, páginas, alquiler, añado al menú, comprar, añado al menú, favoritos, sobre nosotros y contacto, favoritos, sobre nosotros aquí arriba y contacto ahí. Entonces lo guardo y listo, ya tenemos nuestro menú. Ahora lo siguiente que tenemos que crear es el header. El header es todo esto. Entonces para eso me dirijo nuevamente al panel de control, a Elementor, en plantilla hago clic en Theme Builder, en una nueva pestaña, y aquí hago clic en Header, hago clic en Añadir nuevo, y lo que haré primero será crear un contenedor. Colocaré el contenedor de color negro. Guay, qué raro que no me esté aplicando los colores. Volveré a recargar la página, para eso lo publico. Lo guardo. Recargo nuevamente la página. Nuevamente me dirijo a los colores y ya me sale. Coloco el color negro. En este caso esto tiene que ser ancho completo al 100%, de esta manera. Esto lo traeré aquí. Mejor así. Aquí tenemos un icono y aquí tenemos un menú y un botón. Entonces para el icono colocaré una imagen. Buscaré el icono. Busco el icono, está en logo, hago clic en SVG y como pueden observar no me deja, por motivos de seguridad dice. En este caso tengo que subirlo directamente desde medios. Ahora en medios hago clic en añadir archivo de medios, selecciono el archivo, hago clic en esta imagen, mejor dicho es un SVG y ya lo subí. Ahora nuevamente vuelvo al header, lo actualizo, lo recargo y busco esta imagen o este logo y ya lo tenemos, como pueden observar. Me dirijo a estilo, el ancho lo colocaremos 100, esto también 100 y esto también 100 píxeles. De esta manera. Ahora también aquí colocaré un contenedor. Ahí no, ahí colocaré un contenedor. Este contenedor va a contener el WordPress menú y también va a contener el botón. Colocaré filo horizontal y a esto lo colocaré ancho completo y que ocupe el 70%. De esta manera. Ahora me dirijo al contenedor principal, ojo que es el principal, y en el principal colocaré este que dice intermedio, para que vaya cada uno al fondo, ¿no? Este aquí y este aquí. Ahora me dirijo al contenedor principal, este es 1280, no es completo, 1280, para que estos no se vayan al fondo. Y esto igual está bien, ancho completo 70%. A ver, para que se alinee, ya está. Esto es para que se alinee al centro. Ahora colocaremos esto de color blanco para que se vea así, ¿no? Y cuando hagamos hover, el color que cambie a esto. Esto que esté transparente de esta manera. Así. Ahora ya tenemos el contenedor. Nos dirigimos al botón y el botón también colocaré, primero colocaré aquí WhatsApp
De esta manera, el icono que sea de WhatsApp, pero que sea al lado derecho. Me dirijo a estilo y en estilo el color del botón será este. Y aquí un radio de unos 15 por unos 10, de esta manera. Pero cuando haga hover, que tenga una animación que es esta. ¿Observan? Es esa animación. Ahora lo siguiente que haré será venir al contenedor y en contenedor igual coloco espacio intermedio y quedaría de esta manera. También coloco aquí centro y ahora coloco un padding arriba 20 y abajo 20, así, y listo. Ahora lo que haré será revisar en dispositivos móviles y como se puede observar así se ve en dispositivos móviles, y si revisamos este se ve de esta manera. Entonces lo que haremos será esconder este botón. Entonces para eso me dirijo a avanzado y donde dice adaptabilidad, en este caso dice responsivo, lo escondo para móvil y ahorita se vería de esta manera, solo que como está esto en el mismo contenedor puedo usar lo siguiente, que es a ver, es este, el orden. Observan cómo cambia y lo traigo a este lado de esa manera. Ahora esto lo disminuyo, coloco un ancho personalizado y algo así, ¿no? O mejor aún, me dirijo al contenedor, ya que ahorita lo que está ocupando el espacio es el contenedor, no es solo esto. Entonces el contenedor tengo que disminuir. Estamos en el contenedor, ancho completo, porcentaje. A ver un poco más, observa, ya subió. De esa manera. Ahora me dirijo al botón, a drop down y coloco el background, este color, como se observa, y el text color que sea blanco, de esta manera. Ahora en el hover quiero también esto, pero no, mejor esto, así, esto más este lado así, para que se vea de esta manera. También lo siguiente que haré es ir a contenido y aquí colocar drop down, de esta manera, y colocar full width para que ocupe todo el espacio, quedaría así. Pero quiero que esté más abajo, entonces me dirigiré a drop down y vertical lo pondré un poco más abajo, unos 10, a ver cómo se ve la distancia, por ahí, a ver un poco más. Esto lo dejaré en 40, así en 40, esto 10, esto en 0,
¿Por qué en 0? Porque me dirigiré a contenido y en contenido en drop down colocaré center, así. Lo actualizaré a ver cómo está quedando. Veré los cambios. Veré cómo se ve en móvil. Como pueden observar, se ve bien en móvil. Solo que aquí es donde no está cambiando. Se me hace raro que tenga este espacio. ¿Ven? Pero si nos vamos a la parte del usuario, se ve bien. Esto lo colocaré blanco. Para eso me dirijo al estilos, toggle button, color blanco. Como está aquí, este está de color amarillo. De esta manera. Lo actualizo. Veo los cambios. Y ya está. Ahora sí está bien. Drop down. Cuando sea activo, quiero que sea igual este mismo color. Aunque un poco más, a ver así, no muy fuerte, ahí. Cuando se active quiero que sea este mismo color. Y lo actualizo. Ya está funcionando esto así, se activa, cambia de color. Listo. Ahora esto volvió así, ¿por qué? Porque esto lo coloqué drop down. Tengo que volver nuevamente aquí a la parte desktop y aquí colocarlo horizontal de esta manera. Y ya está. Ahora si coloco modo responsivo, observen. Inclusive si ven ya se ha arreglado. Hace rato raro que se vea así, pero ahora está bien. ¿Observan? Creo que fue porque estaba afectando también el desktop. Cuando el desktop lo puse de manera horizontal, recién esto me empezó a funcionar. Ah, no. Ahí está. Creo que cuando lo pongo directamente de aquí, recién pasa eso. Ya listo, entonces ya tenemos la parte responsive y la de desktop. Con esto se podría decir que ya tenemos el menú. Ahora lo siguiente que haremos será crear el footer. Para eso, esto como ya lo tenemos, lo saldremos. Es esto, ¿no? Lo salgo, tengo que actualizarlo pero antes. Y ahora sí lo salgo. Entro al panel de control. Hago clic nuevamente en plantilla, en Theme Builder. Y aquí me dirijo al footer. Y hago clic en añadir. Esto lo pondré aquí al final. Esta es la página que estamos haciendo. Esto lo pondré más a este lado y ya, entonces crearé un Flexbox, un contenedor en Flexbox en forma horizontal. Y como pueden observar aquí tiene 4 contenedores. Entonces para eso lo que haré será añadir otro contenedor aquí y lo duplicaré 4 veces. De esta manera. Y el color negro. Colocaré un encabezado. Y este encabezado lo llamaré redes sociales. Redes sociales. Color blanco, tamaño 25. Lo duplicaré, o mejor lo copiaré y lo pegaré en los otros contenedores. Iré cambiando el nombre. Por ejemplo, aquí dice redes sociales. Me equivoqué. Aquí colocaré donde nos encontramos.
El siguiente son los horarios. Horarios. Aquí como tal es una imagen. Entonces coloco una imagen y esta imagen es el logo. De esa manera. Ahora aquí colocaré los iconos sociales. Está de color blanco y por dentro amarillo, ¿no? Entonces para eso me dirijo a estilos y coloco personalizado. Esto lo cambio de color amarillo. Y en tamaño lo colocaré unos 18. Espaciado unos 10. Y en contenido donde dice forma lo colocaré círculo. De esta manera. También esto lo alinearé al lado izquierdo. Y el siguiente widget es el icono de lista. O lista de iconos creo que se le llama. No, icono de lista. Y aquí colocaré el icono de Maps, creo que es. De esa manera. Y copiar esto. Ahora me dirijo al siguiente. Esto no. Y colocaré el icono del teléfono, que es phone. Y aquí colocaré el teléfono. En texto, color blanco. Y el tamaño unos 16. Y en icono el tamaño unos 18. Ahora copio esta lista y lo pego en el otro contenedor. Esto lo copiaré también. Y esto es un reloj, entonces colocaré clock. Y el otro también colocaré clock, pero este. Y aquí copiaré este texto y lo pegaré aquí, de esta manera. A ver, aquí colocaré el lugar para que estén alineados. Y estaría quedando de esta manera. También al contenedor principal lo colocaré centro y que se alineen, para que se alineen con el logo. También colocaré un padding hacia arriba 20 y hacia abajo 20, de esta manera. Y listo, quedó así. Ahora lo siguiente que haré será agregar otro contenedor. Para eso traigo aquí esto, de esta manera. Y también lo daré un color negro. Y colocaré aquí un texto. Y también el WordPress menú. Y al contenedor lo colocaré de forma horizontal. Y copiaré esto. Copyright. Veré qué color es este. Este color lo copiaré. Y lo pego. Pondré blanco y la opacidad disminuiré un poquito, así. Mejor, se ve mucho mejor así.
Ahora esto también lo colocaré en un color blanco y cuando haga hover quiero que sea de este color. Y el pointer disminuiré toda la opacidad de esta manera. Ahora me dirijo al contenedor, coloco en este caso espacio intermedio y centro. Esto también le daré un color blanco más fuerte. Se ve mejor de esa manera. También al contenedor le daré un borde. Un borde hacia arriba de 1. Color blanco. Para que se vea así, ¿no? Pero este color es un poco más suave. Así que disminuiré la opacidad. Y se vería así. Ahora, al primer contenedor lo colocaré de ancho 1280 y de la misma manera al segundo contenedor 1280. Ahora se ve bien. Ahora veremos en dispositivos móviles. Y como pueden observar, aquí el logo se encuentra arriba, ¿no? Y nuestro logo de nosotros se encuentra abajo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para subirlo arriba? Como pueden observar en este contenedor, el logo está en la misma línea que los otros contenedores. Entonces, como está en la misma línea y está dentro del contenedor padre, lo que se puede hacer es ir directo a la imagen, hacer clic en avanzado y en este caso buscamos orden y el orden lo colocamos al inicio. Entonces esto subirá a la parte de arriba. Lo que pasa aquí es que no tengo que darle clic a la imagen, tenía que darle clic al contenedor para que entre contenedores se vaya subiendo. Entonces hago clic en el contenedor en avanzado y colocaré aquí nuevamente en orden hacia arriba para que suba el contenedor. Porque si coloco la imagen como está en este contenedor se quedará ahí mismo porque se está posicionando sobre el contenedor. Ahora, si hago clic sobre el contenedor, se va a posicionar sobre los otros contenedores. Por esa misma razón, cuando hice clic en la imagen, no subió. Esto está bien, solo que aquí en el contenedor colocaré hacia la izquierda unos 10 de esta manera. Aquí 0 no. Ahora, ¿qué más falta? El copyright. Esto de aquí abajo lo esconderé para dispositivos móviles. Entonces me dirijo a efectos donde dice responsivo y lo oculto de esta manera y esto lo centro. Aquí está ocupando todo el espacio, entonces disminuiremos el tamaño unos 15. A ver, me dirijo al contenedor nuevamente. Esto lo coloco ancho completo 100% de esta manera y ahora esto nuevamente lo volveré a subir al 16. Bueno, igual se ve bien, ¿no? Lo dejaré así, porque si lo dejo en 15 se ve todo, ¿no? Pero bueno, no me convence el tamaño. Lo dejaré en 16. Ahora lo colocaré personalizado y sigue de la misma manera. Entonces lo dejaré esto en 16 y ahora subiré nuevamente a dispositivo escritorio y como pueden observar se ve bien.
solo que esto está muy al fondo, ¿no? Creo que se ve mejor de esa manera. ¿Eso por qué pasó? Porque al contenedor le di un ancho del 100%. Y esto afecta tanto a dispositivos móviles como a escritorio y tablet, por esa misma razón. Entonces lo dejaré de este tamaño y así, en 1280. Y ahora si vuelvo a dispositivos móviles, sigue de la misma manera. Y listo, ya tenemos el footer. Ahora lo publicaré, lo guardo y abriré una nueva pestaña. Y observan, se ve de esta manera. Ya está agarrando forma. Y tenemos que llegar a todo esto. Ahora lo siguiente que tenemos que crear es, a ver, ya tenemos el footer, creación del single page. En este caso es el single post. Me equivoqué, no es single page, es single post. Ahora me dirijo nuevamente para YouTube. O a... así lo llamé, ¿no? Es el título para YouTube. Pero me dirijo nuevamente al panel y hago clic en plantillas y nuevamente en TeamBuilder. Esto lo cerraré para no tener muchas pestañas. Esto lo dejaré ya que más adelante me servirá para sacar los IDs. Esto, como ya lo construimos, igual lo cerraré. Y ahora lo que me toca crear es el single post. Entonces para eso hago clic donde dice single post. De esta manera, ya que tenemos el header y el footer. Ahora nos toca el single post. El single post son los posts, es decir, el contenido del post. Y las propiedades que ven aquí son posts personalizados, publicaciones personalizadas. Y estas publicaciones las llamamos propiedades. Ahora, cuando hacemos clic dentro, nos muestra toda esta información. Y todo esto lo que ven, a esto se le denomina los single posts. Entonces, todo esto es lo que crearemos ahora. Entonces, para eso me dirijo nuevamente al TeamBuilder. En este caso, a ver, aquí el TeamBuilder y hago clic en añadir nuevo. Ahora hago clic en configuración, me dirijo a esta parte y busco donde dice propiedad. Como pueden observar, hay single de entrada, de página, de landing page. En este caso yo quiero de propiedad, ya que es la que creé. Y aquí puedo escoger todos los single posts que creé. En este caso, si recuerdan bien, creé 6 departamentos y 8 casas. Entonces nosotros seguiremos haciendo con el departamento número 6. Mientras lo publicaré y añadiré en todos los singles posts. Entonces lo guardo y listo. Ahora veré qué es lo que tiene aquí. Aquí, como pueden observar, este carrusel que ven aquí, todo esto es un contenedor. Para eso crearemos un contenedor. Y dentro del contenedor está el carrusel. Entonces buscan el carrusel, el widget de carrusel de imágenes, lo copian o lo arrastran y una vez arrastrándolo les va a salir las opciones, ¿no? Y aquí donde dice carrusel de imágenes colocan etiquetas dinámicas y aquí buscarán Jet Engine Gallery. Lo que hará será traer de aquí, para eso lo dejé abierta esta pestaña para mostrarles, de la galería traerá todas las imágenes. Por esa misma razón fui subiendo imágenes a cada departamento y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque trae de aquí las imágenes. Dispositivos a mostrar o diapositivas a mostrar, que sean 3. Y también me estoy olvidando una cosa, coloqué Jet Engine Gallery, pero no coloqué el campo. Quiero que me traiga del campo galería, de esta manera. Y ahora, como pueden observar, me muestra ya estos departamentos que ven aquí, porque trajo de este campo que se llama galería. Y ahora, como estoy mostrando en este caso solo 3
3 diapositivas. Si hago un clic ya me sale la cuarta, que es esta, ¿no? Ahora también al contenedor lo colocaré ancho completo y 100%. También colocaré en acolchonado 0 para que se vea de esta manera. Mejor colocaré unos 10, porque aquí, como pueden observar, tiene, ¿no?, estos espacios. 10 hacia arriba y a la izquierda y a la derecha, de esta manera. Haré clic en diseño, pero de las galerías, ¿no? Haré clic en diseño y donde dice estirar la imagen colocaré sí, para que me lo estire de esta manera. Flechas, está bien en flechas. Ahora me dirijo a estilo y en tamaño de las flechas colocaré unos 45 de esta manera, de este color. Ahora la imagen, el espaciado de la imagen colocaré unos 10, así, para que se vea esto, ¿no? Y estaría quedando de esa manera. Y listo. Esto es un poco más fuerte, ¿no? Lo que podemos también hacer es ir a navegación y esto aumentarle un poco más el color para que se vea mucho mejor. Así. Ahora lo siguiente es crear esto. Todo esto que ven aquí es un contenedor que contiene dos contenedores. Entonces crearé dos contenedores que contiene este contenedor. Entonces lo que estoy haciendo es crear un contenedor y dentro dos contenedores. Ahora, dentro de este contenedor, que es este, porque aquí hay un contenedor que contiene todos estos contenedores. Entonces dentro de este contenedor crearé otros contenedores. Entonces para eso hago clic en contenedor y coloco otro contenedor más. Es muy confuso esto de los contenedores, pero es cuestión de que agarren práctica. A este contenedor lo pondré el color amarillo de esta manera y también le daré un borde de 25 y también lo colocaré una sombra de 1 y en difuminado de 5 de esta manera. Ahora colocaré, en este caso es un widget que se llama Dynamic Field, que es este. Aquí colocaré metadata y será de tipo objetivo de esta manera y debajo colocaré en Custom Field Output. Aquí dice transacción, ¿no? Yo lo colocaré objetivo y es el objetivo alquilar. Y haré clic en estilo, color blanco. Hago clic en tipografía y lo colocaré unos 20. Y listo. Ahora me dirijo al siguiente y aquí, como pueden observar, tiene dos widgets. Entonces colocaré otro contenedor dentro. Para eso coloco otro contenedor dentro, así. Y el Dynamic Field lo colocaré dentro de ese contenedor. Así. Y ahora colocaré otro contenedor, pero que esté a este nivel. Ese contenedor será para colocar esto. Ahí. A ver,
colocaré control Z porque se bajó esto, ¿no? Entonces duplicaré este contenedor y eliminaré esto, así. Ahora este contenedor lo coloco fila horizontal para que esté uno al lado del otro. Y ahora aquí colocaré el encabezado y lo pondré compartir. Dos puntos. Y ahora colocaré los iconos, o share creo que se llama, para compartir. Share. El widget de share. Compartir lo colocaré color negro de esta manera. No, está color blanco. Y share lo colocaré, a ver, aquí está, que sea solo icono. A ver qué más, el shape que sea círculo y esto que esté al lado del otro, ¿no? Y aquí quitaré el LinkedIn y a este le daré un tamaño de unos 20 también. El LinkedIn ya no, y estaría quedando así. También colocaré, para que esto se alinee, centro y centro, de esa manera, y de la misma manera a este otro contenedor, centro, centro, y quedaría en la misma línea. Ahora aquí en los iconos, en estos iconos lo colocaré del tipo custom y el primer color será negro y el segundo blanco, y ya estaría quedando así. Ahora también a estos contenedores, este contenedor es este, ¿no? Y este es el segundo. Entonces a este primer contenedor colocaré ancho completo pero que ocupe un 70%. Este que ocupe el 30%. Este que ocupe el 30% es este formulario que observan. Entonces así. Es un poco mareado lo de los contenedores, pero poco a poco lo entenderán. Y ya, aquí ya tenemos un contenedor que está agarrando este contenedor, ¿no? Como pueden observar. Entonces, si quito esto, desaparece, ¿no? Y dentro de este contenedor, que es el principal, se van a encontrar todos los otros contenedores. Entonces, en esta misma altura colocaré otro contenedor. Y ese contenedor será para colocar esto, ¿no? Entonces, coloco un nuevo contenedor. Aquí, ¿observan? Y dentro de ese contenedor colocaré en estilo borde 25 de esta manera, y también un tipo de borde sólido y que sea 1 pero color amarillo, así. También tiene, como pueden observar, tiene una sombra de aquí de 5, aquí 1 y 1 y así. Ahora aquí hay un dynamic field. Para eso buscaré dynamic field, pero primero colocaré el título, ¿no? Un encabezado. Este es un encabezado y este es un dynamic field. Entonces en el encabezado buscaré etiquetas. En este caso es departamento número 5, entonces sería el post title. Departamento número 6, nosotros estamos trabajando con el número 6. Y ahora colocaré el dynamic field. Dynamic field aquí, que es este. Y colocaré metadata y aquí precio. Y me dirijo hasta abajo y en custom field output, a ver, colocaré en dólares. De esta manera, en dólares. También colocaré esto. Para eso, para colocar los puntos, hagan clic en filter field output y el callback, que es una función, colocará del tipo número, number, format number, y en los puntos decimales colocarán punto, y en separadores de 1000 colocarán punto,
Aquí en puntos decimales colocarán coma, no punto, de esta manera. Ahora hacen clic en el contenedor y que se alinee de fila horizontal y espacio intermedio. El espacio hacia alrededor creo que está mucho mejor. Sí, espacio hacia alrededor. Y ahora le daremos a este un tamaño, ¿no? De unos 20 también, o mejor 25. Y a este le daremos unos 20. También 25. Y es de color negro. Este también es de color negro. Lo colocaremos ancho completo. También que alinee al centro para que esté a la misma altura. Y estaría quedando así. Ahora el siguiente, como pueden observar, es otro contenedor. Entonces creamos otro contenedor. Ahí, que esté a esta altura, ¿no? Y de ahí copiamos esto. Aunque este, como ven, no tiene sombra, entonces colocaremos sin sombra. Entonces para eso, nuevamente venimos aquí al contenedor. En estilo colocamos borde 25 y en sólido, tipo de borde sólido 1 y color amarillo, de esta manera, como se puede observar aquí. Ahora dentro de eso colocaremos dos contenedores. ¿Y para qué? Un contenedor para esto y otro contenedor para esto. Entonces colocaré un contenedor y ese contenedor lo duplicaré y este contenedor contendrá el encabezado, ¿no? Y este encabezado lo colocaré información de la propiedad. Lo colocaré centro, color negro, de esta manera, y estaría quedando así. Como pueden observar, esto que ven aquí abajo es de este widget. Entonces para eso, a este widget de encabezado, colocaré un borde de la misma manera sólido, pero que esté solo hacia abajo. Que esté hacia abajo, entonces colocaré uno hacia abajo y de color amarillo. Ahora dirán, ¿por qué no ocupa el 100%? Si recuerdan bien, los contenedores siempre tienen un padding. Entonces, esto lo pondré 0, de esta manera. Y aquí lo colocaré ancho completo, 100%. Y de la misma manera, aquí lo colocaré ancho completo. Y también quitaré el padding. Como pueden observar, y la línea ya está tocando los bordes. Ahora también le daré un padding, que es a este, ¿no? Al interno, unos 20, pero que sea a todo lado. 20, solo 20. No, este es el padding interno, no, este padding no. Tiene que ser 0 para que todo esto pueda tocar, ¿no? Será el encabezado, unos 20, de esta manera. Entonces le di al widget de encabezado un padding de 20, para que se vea así. Ahora para crear esto, usé grid. Entonces aquí buscan en diseño, colocan grid de esta manera. Dentro de este contenedor hay un grid. Como observan son 8. Entonces aquí tendría que colocar en el grid 4 columnas y 2 filas para que sean 8. Y en cada grid coloco una caja de icono de esta manera y borraré la descripción. Y en el título colocaré un custom field y en este caso es el de dormitorio, ¿no? Buscaré dormitorios y esto es un icono de bed.
que es cama, ¿no? Y aquí dice 4 dormitorios. Y aquí solo dice 3, entonces para eso nuevamente hago clic en Custom Field, me dirijo a avanzado y en después coloco dormitorios. Un espacio, dormitorios. O mejor, dormitorio y como dice aquí, paréntesis y una S. Dormitorio o dormitorios. Ahora lo siguiente que haré será disminuir el tamaño. Para eso me dirijo a icono y lo coloco unos 35. Y en contenido colocaré unos 20. De esa manera. Ahora, como pueden observar, también aquí tenemos un margin o un borde, mejor dicho. Entonces para eso me dirijo a avanzado, hago clic en borde, sólido y colocaré en este caso que solo ocupe uno a la derecha, que sea de color amarillo, de esta manera. Ahora copiaré esto y lo pegaré aquí. Ahora a este colocaré el icono de shower y será un custom field de baños. Aquí colocaré baños, eso lo copiaré y en avanzado coloco esto. Ahora duplicaré esto, mejor dicho lo copiaré y lo pegaré en el siguiente grid de esta manera. Y aquí colocaré dormitorios. Copio esto. En este caso estos sí son dormitorios. Aquí también coloqué dormitorios. Esto sería en sí el de suites. Entonces aquí colocaré suites, no dormitorios. Suites, me confundí. Y el icono colocaré restroom. Así será un suite. En este caso no serán suites, será suite nomás. Eso lo pongo por si me aparece solo uno, que diga un suite. Ahora si me aparece en este caso como dice 3, dirá 3 dormitorios. Por esa misma razón coloqué esta S. Y estaría quedando de esta manera. Ahora me toca este, ¿no? Entonces para esto solo copiaré la caja de icono, nuevamente lo copio y lo pego. Pero en este caso, esto lo retiraré. Entonces me vengo a estilo, y en sí avanzado, borde y predeterminado, para que me quede de esta manera. Ahora esto es garaje, ¿no? Entonces para eso coloco el icono de car. De car en custom field busco garaje. Y copiaré esto. Y quedaría así. Colocaré un espacio más, ¿no? Está muy pegado todo. Entonces un espacio de la misma manera aquí. Y de la misma manera en baños. Así. Entonces quedó de esta manera. Ahora crearé los siguientes, que son estos. Entonces para eso copio esto y lo pego. Solo que ahora me dirijo avanzado y en borde no solo irá a la derecha, sino también irá arriba. De esta manera. Y aquí me queda un espacio, entonces iré a contenedor.
opciones adicionales. En gaps colocaré 0. No estoy en el contenedor, ahorita estoy en el grid. Entonces en grid se dirigen a grid, van donde dice gaps, colocan 0 y como pueden observar ya no tienen espacio. Quedaría de esta manera. Entonces esto también lo copiaré y lo pegaré, ¿no? Así, y esto también. Y uno más. Solo que esto lo retiraré. Borde a la derecha 0. Y listo. Quedó de esta manera con grid. Ahora solo falta colocar esto, ¿no? Entonces esto es del icono rule. Coloco rule y copio esto. No sé por qué lo puse así, pero colocaré en este caso estos son metros cuadrados. Ya me acuerdo. Este es el área construida y aquí tengo que colocar 182 metros construidos. Sí, quito la F. Aquí un espacio y listo. Y aquí en el siguiente también es rule. Ah, no, este es un cubo, ¿no? Cube. Y esto es el área total, esto está representando el área total. Entonces coloco aquí área total. Y aquí coloco 200 metros cuadrados totales. Ahora los siguientes son los dormitorios. Otra vez, ¿no? Lo hice para ir rellenando. Podían colocar otra cosa, pero yo lo dejé en dormitorios. Entonces pondré otras cosas, ¿no? En este caso aquí colocaré un spinner. Y será el código. Y esto lo retiro y coloco antes code del código. Así, de esta manera. Es el código número 016. Y aquí colocaré el objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Para eso me dirijo aquí y buscaré objetivo. O mejor dicho, no pondré objetivo. Pondré un term field. Ya no un custom field. Será un term field. Y de aquí colocaré el tipo de propiedad. Así sabrán si es una casa o un departamento. Y esto es un departamento. Y aquí colocaré hotel, que representa una casa, ¿no? Y quedaría así. Ahora lo siguiente que tengo que agregar es este otro contenedor. Para eso me dirijo a contenedores y colocaré en este mismo nivel. No, en este. Como pueden observar, este es un contenedor, este es otro. Entonces colocaré en este mismo nivel. Para eso me dirijo a contenedores y lo colocaré aquí. Que esté en este nivel y esto lo bajo un poco más. Y listo, como observan, está en este mismo nivel. Y de aquí copiaré el estilo de este contenedor. Y pego el estilo para que tenga, como pueden observar, este borde y ese mismo color. También copiaré esto y lo pegaré. Y aquí colocaré esto. Color negro. De esa manera. Y también colocaré un listing grid
pero antes tengo que crear este listing grid. Ya que no lo creé, este listing grid me traerá todas las características. Como pueden observar, no lo creé aún, entonces para eso me dirijo aquí y me iré a JetEngine y haré clic en listings. Hago clic en añadir nuevo y aquí será de tipo terms, ya que quiero que traiga de las propiedades sus términos. En sí quiero que traiga de características de la propiedad sus términos. Entonces por esa misma razón estoy colocando terms y aquí será de características de la propiedad. ¿Qué es esto, no? Características de la propiedad. Esa es su taxonomía, este es el término que quiero que traiga y lo llamaré características de la propiedad también. Pero en este caso al principio colocaré listing de características de la propiedad y lo editaré en Elementor. Creo el listing, esto es para que me traiga un listado, ¿no? Y aquí creo un contenedor y dentro del contenedor colocaré un icono, lista de iconos, icono de lista, esto, y retiraré estos dos y aquí colocaré un term field de taxonomías. Quiero que me traiga las características de la propiedad, quiero su nombre y como pueden observar me va a traer aire acondicionado. Si recuerdan bien, colocamos en una de sus características, en este caso es de este, a ver, características, aquí está. Es el departamento número 6, en este caso, esto me está trayendo a la suerte, ¿no? Ahorita van a ver, primero colocaré esto, ahora lo actualizo. Esto me trae de cualquier post, entonces seguramente en un post de propiedad coloqué esta característica, por esa misma razón me trae esto. Ahora lo que haré será dirigirme nuevamente aquí y buscaré en este caso listing de características de la propiedad. Y como pueden observar me trae todo esto. Pero ahora también colocaré donde dice terms query, lo siguiente, que es esto. Esto tienen que colocar. Ya, hasta ahí ya tenemos esto. Ahora si revisamos nuevamente, ya que este es el departamento número 6, está aquí. Si observan bien, aquí tenemos ascensor, balcón, despensa. Y aquí que aparece, no hay el balcón. Eso se debe a que aquí en el post number coloqué solo 6. Aquí colocaré 100 para que me traiga todos los que hay. Aquí como pueden ver está el ascensor, balcón, despensa, garaje, jardín y lo demás, ¿no? Garaje, jardín, balcón, ascensor, sala, terraza y sótano. Sala, terraza y sótano. Ahora, si en el caso no hubiesen puesto esto, miren lo que me trae. Me trae inclusive otros que no están marcados en este custom post type, como pueden observar. Por esa misma razón coloco esto para que me traigan todos los que están marcados para ese custom post type, es decir, todos los términos, y quedaría así. Entonces hasta ahí ya tendríamos esto, ¿no? ¿Dónde está esto? Esto lo traeré más a este lado. Esto lo saldré, ya no necesito. Entonces listo, hasta ahí ya tenemos eso. Ahora lo que haremos será copiar esto o duplicarlo y lo desplazo más abajo y coloco este nombre que es descripción de la propiedad. Y ahora esto que dice lorem ipsum es un texto, entonces aquí
copiaré o traeré el widget de texto, editor de texto. Haré un clic para que me lo traiga directamente. Ahora aquí colocaré etiquetas dinámicas y custom field. En este caso buscaré descripción de la propiedad. Y como pueden observar, me trae el lorem ipsum. Esto me trae de aquí, ¿no? Esa descripción. Y hasta ahí ya tenemos completo esta parte. Ahora me falta la parte de localización. Para eso agregaré un nuevo contenedor, que es este. Lo duplicaré mejor. Lo duplicaré, ese contenedor. Y eliminaré todo lo que está aquí, ¿no? Así para que solo tenga este contenedor ya nuevamente con este borde y este color. Ahora colocaré este encabezado que dice localización, copio esto y lo pego. Y coloco localización. De esta manera, ahora lo siguiente que puedo ver aquí es un texto. Editor de texto. Hago clic. Me pone uno al lado del otro porque el contenedor no está de manera vertical. Entonces lo pongo de manera vertical. Y aquí me sale esto. Seguramente esto tenía un borde. Quitaré el borde en predeterminado para que se elimine ese borde color amarillo, ¿no? Ahora aquí colocaré igual un custom field. Y en este caso, este custom field será la dirección. No link de dirección. Y eso es esto, ¿no? Sin dirección. Nosotros colocamos aquí en dirección. ¿En qué parte está? Área construida, dirección, sin dirección. Por esa misma razón me sale sin dirección. A este le daré un color amarillo y es amarillo, sí es amarillo. Y que sea de un tamaño de unos 20. A ver, 25, ¿cómo se ve? Que sea unos 20. Que pese unos 600. Y aquí colocaremos en predeterminado, personalizado 100%, de esta manera. Para que venga a este lado, ¿no? Y ahora lo siguiente que colocaremos será el widget de Google Maps. Y aquí colocaremos igual un custom field. Y traeremos esto, ¿no? ¿Dónde está? Ubicación Google Maps. Eso traeremos. Entonces buscamos ubicación Google Maps. De esa manera, ustedes, el enlace que coloquen aquí les llevará directamente en el Google Maps a esa dirección. Por esa misma razón les dije que coloquen un enlace. Y listo. Hasta ahí tenemos eso, solo que esto tiene un padding. Colocaremos un padding de unos 25. 20-25. De esta manera. Y listo. Hasta ahí ya tenemos todo esto, como pueden observar. Ahora nos falta crear este formulario. Para eso nuevamente hago clic aquí en este contenedor, copiaré los estilos solo del contenedor a este otro contenedor y hago clic en pegar estilos, solo que este lo disminuiré al 30%. Y como pueden observar, este contenedor ya tiene estos mismos estilos. Ahora aquí lo que haré será colocar un encabezado, o mejor, lo que haré será copiar de aquí. Copio y lo pego. Y coloco corredor responsable. Esto porque está en este lado o porque está al medio. Eso se debe a que como copié todos los estilos del contenedor, también se copió esto.
y esto está centro, yo quiero que esté al inicio, por esa misma razón. Ahora ahí colocaré corredor responsable y le daré unos 20, o mejor unos 25, 25 se ve bien. Y aquí, como pueden observar, hay dos botones, entonces colocaré un botón. A ver dónde está el icono o el widget de botón, está aquí. Y este contenedor no es este, no es este, es este contenedor, lo colocaré columna vertical y esto lo llevaré al inicio de esta manera y esto lo centraré. Y también, como pueden observar, se copió igual esto, ¿no? Entonces de este widget tendría que quitar este borde. Para eso me dirijo a borde y hago clic en predeterminado de esa manera. Y ahora me dirijo al botón. En el botón colocaré aquí en texto un custom field. Y este custom field será el link del número de WhatsApp. No, aquí es el link. Aquí es el link del WhatsApp. Aquí en el enlace tienen que colocar el link. Y aquí en texto van a colocar el nombre del corredor responsable. En este caso el nombre del corredor responsable lo colocamos Alex. Y el link de WhatsApp aquí lo colocamos numeral. Yo les dije que en Postcron saquen un enlace personalizado así para que les redireccione directamente a su WhatsApp. Ahora aquí esto lo colocaré a la derecha unos 50, mejor unos 150, de esta manera, y arriba unos 20 y abajo unos 20. Eso para que tenga todo este espacio, ¿no? Inclusive un poco menos colocaremos, unos 120, así. Ahora en el radio colocaremos unos 15. Y también, como pueden observar, aquí tenemos un icono de WhatsApp, entonces nos dirigimos a contenido, a la biblioteca de iconos y coloco WhatsApp. Y ya tenemos el icono. Y esto lo coloco de esta manera. Y como pudieron observar, mientras hice eso, también se alargó el botón, ¿no? Entonces para eso me dirijo nuevamente a estilo, a este que dice acolchonado, que es el padding, y lo colocaré unos 60. Y aquí también unos 60. O mejor unos 90, a ver cómo quedan unos 90. Se ve mucho mejor. Y estaría quedando algo así, ¿no? Ahora colocaremos una tipografía de unos 20. De esta manera. Y también nos dirigimos aquí y esto lo colocaremos a 60. A ver, a 100. Pero esto lo volveremos a disminuir. Esto que es unos 50 y esto unos 50. De esta manera. Ahora está más lejano, ¿no? Y listo. Estaría quedando de esta manera. ¿Qué es esto, no? Entonces este es color amarillo. Y listo. Ahora colocaré el siguiente. Para eso esto lo duplico. Y esto lo cambio el color a color café. Y aquí no tendrá custom fields. Aquí colocaré agendar visita. De esta manera. Y este enlace ustedes tienen que colocar un enlace fijo. Para agendar una visita. Entonces colocarán el número de la persona que les puede llevar a visitar, ¿no? Y aquí el tipo de borde también lo cambiaré, colocaré unos 20, unos 10 mejor, ¿no? De esta manera. Aunque esto se ve un poco más grande. A ver, lo dejaremos en 0 y esto también en 0.
o mejor aún, esto podemos disminuir y esto aumentarlo. Unos 30, a ver, 30 como queda. Creo que mejor esto unos 40. Está bien, está quedando por lo menos. Ya estaría de esta manera, esto lo dejaría entonces así. Ahora lo siguiente que colocaré, esto también van a colocar en 1280, este es el contenedor principal, 1280. Pero este está un poco más grande. Entonces, para que sea de un mismo tamaño, lo que haremos a cada uno de ellos será, primero iremos al primer botón, nos dirigimos a avanzado, colocamos ancho personalizado, para que estos botones tengan un mismo ancho y se vean de esta manera, ¿no? Entonces esto lo alargamos hasta por ahí, como pueden observar, hasta por ahí, y nos dirigimos a estilo, eso lo dejaremos mejor en 90. En 90 nos dirigimos a estilo y colocamos justificado de esta manera. Ahora, como pueden observar, se alargó, ¿no? Y esto lo copiamos. No, mejor haremos lo mismo. Colocaremos en 90 porque copiar el color también. Y también en estilo colocamos justificado. Y estaría quedando de esta manera. Como pueden observar. Solo que esto está un poco más a este lado, ¿no? Entonces, a ver, para eso lo que se podría hacer es a este disminuirle, ¿no? ¿Observan? Eso le disminuye. Y como tal, el botón se mantiene. Entonces pueden disminuir y ajustar. En este caso está un poco más a este lado y ya. Y listo. Hasta ahí ya tenemos eso. Ahora lo siguiente es colocar este formulario. Entonces esto lo copio. O mejor lo duplico. Y lo bajo hasta aquí. Y colocaré este nombre que dice envíe un mensaje. De esta manera. Y ahora colocaré un formulario. Ya este formulario colocaré como dice nombre, Gmail, WhatsApp. Primero es el nombre. Entonces me dirijo aquí y en label lo elimino esto para que no se vea de aquí arriba, ¿no? Como está aquí. Y aquí colocaré placeholder nombre. Y lo mismo en el email. El label lo quito. Y donde dice placeholder colocaré en este caso Gmail. Aunque aquí sí, dice Gmail. Y aquí crearé otro. Eso lo duplico. Y aquí colocaré que sea de tipo number. Y aquí lo pondré WhatsApp. Y lo siguiente es el mensaje, ¿no? Entonces, aquí quito nuevamente en el label. Y en placeholder coloco mensaje. De esta manera. Ahora en el botón coloco enviar. Y me dirijo nuevamente al botón y lo cambiaré el color a amarillo. Creo que se ve mejor cuando todo esto ocupa todo el espacio, ¿no? Si observan. Aunque veo que aquí esto también tiene un padding. Colocaremos a la derecha unos 10, a la izquierda unos 10. Mejor unos 20, para que sea más notorio. A la izquierda unos 20, de esta manera. ¿Observan? Y también arriba unos 20. Abajo, igual, lo dejaremos unos 20, está bien, así todo unos 20. Y creo que se ve mejor así que así. Pero igual a esto lo colocaremos en buttons, un borde radios de unos 20, mejor unos 15. Inclusive se sigue viendo mejor que esto, ¿no? Y aquí también colocaremos un hover amarillo y a esto lo aumentaremos un poco más, ¿no? Para que se vea así cuando desplacemos. Y listo, quedó de esta manera.
Ahora lo siguiente que tengo que crear es esto que dice añadir a favoritos. Para eso haré clic en el widget de Data, creo que es Storage, sí, Data, Storage Button. Colocaré esto y aquí, como tengo el único storage que se llama favoritos, lo colocaré. Y aquí donde dice label, colocaré añadir a favoritos. De esta manera. Y colocaré el icono de una estrella vacía. Y como dice aquí, después de que se remueva del storage, lo que haré aquí será que esto sea una estrella llena, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que haré, no? Después de remover. Primero, pónganse que está así, lleno. Una vez se retira, de esta manera está lleno, se retira y vuelve nuevamente esto que dice añadir a favoritos. Pero aquí también colocaré un nombre que diga remover de favoritos. Así cuando haga clic aquí, me sale remover de favoritos. Y cuando lo quite, me salga añadir a favoritos. Esto está de color negro. Esto también lo colocaré un predeterminado, ¿no? Donde está en un ancho personalizado. Lo pondré todo para que se vaya a este lado, ¿no? Como aquí. Y aquí en estilo colocaré un icono todo negro y de la misma manera el texto. Y cuando haga hover de la misma manera negro y negro, como se ve aquí. Solo que colocaré de tamaño 20. Y listo, ya tenemos esta parte. ¿Observan? Ahora lo siguiente que haré es venir al contenedor, a este contenedor, y me dirijo donde dice efectos de movimiento. Y en sticky lo coloco top. Observan cómo baja. Así tiene este efecto. Solo que si observan baja hasta el footer. Entonces no quiero eso. Para eso que hago clic donde dice permanecer en columna. Hago un clic y observen. No se sale de este contenedor. Se mantiene en el contenedor. Y quedaría así. Como pueden ver ya terminamos esta sección. Solo que aquí tiene todo esto. Tiene un padding. Colocaremos entonces un padding. Para eso me dirijo a este contenedor y colocaré un margin. Mejor colocaré un margin hacia abajo de unos 50. A ver cómo quedó. Quedó de esta manera. 50 si está bien. Ahora lo que haré será subir esto, ¿no? Como se ve aquí. Está arriba. Entonces para eso haré clic en este contenedor y colocaré un margin de unos menos 80 de esta manera. ¿Observan? Solo que este está un poco más arriba, entonces colocaré unos 100. Así. Ahora, si en caso de ustedes está debajo de la imagen, si les sale esto debajo de la imagen, colocan en un set index unos 10, así les subirá la imagen. En este caso de mí está encima de la imagen, por eso no hay necesidad de que ponga 10, pero si a ustedes les salen, coloquen unos 10 o unos 100, lo que puedan, ¿no? Ahora lo mismo harán para el siguiente contenedor, colocarán menos 100, pero en este caso yo solo quiero hacia arriba, esto nada que ver y lo borro. Y observan, aquí por ejemplo me coloca debajo de la imagen, entonces tengo que hacer clic o irme donde dice set index y colocar unos así, 100 de esta manera, ¿no? Solo que no está haciendo efecto, a ver, colocaré más. 100.
A ver, lo colocaré esto 0. Esto también lo colocaré 0. Y mejor traigo todo el contenedor hacia arriba y coloco 100, pero negativo. Y a esto lo colocaré un set index de todo lo que pueda, ¿no? Unos 110. Pero a este contenedor le daré un color blanco. Creo que es por eso. Sí, es eso. No tenía un fondo blanco, por esa misma razón fue. Pero ahora se ve bien, se ve genial. ¿Observan? Está como esto, ¿no? Ahora a esto lo colocaremos para versión móvil, a ver qué tal está. También se ve bien. Este es en versión escritorio y versión móvil. Veremos cómo está aquí en versión móvil. Está de esta manera, entonces colocaremos de esa manera. Para eso nos dirigimos aquí, a ver, se ve bien de esta manera. Se ve bien, solo que esto está centrado. Entonces me dirijo a este contenedor. Es este contenedor. Es este, no es este. Es este. Y a este contenedor lo coloco donde ya está centrado. Veremos si es este. Sí, es este. Veremos si tiene un margin o padding, colocaremos 0 por si acaso. Y a ver, con razón, esto tenemos que colocar al medio. De esta manera. De esta manera. Ahora lo siguiente sería llevar esto más arriba. A ver, no, creo que no es lo adecuado. 0. A ver si llevo nuevamente esto más arriba. No está bien, es que estaba llevando todo y por esa misma razón creo que fue. Entonces aquí colocaremos menos 25. 25 negativo, de esta manera. Y estaría quedando así. Ahora aquí dice departamento, entonces esto, solo que esto está en número, ¿no? Número 5, por esa misma razón hay más espacio. Pero aquí, o sea, aquí dice departamento 5 y aquí departamento número 5, entonces no podría hacer esto ya que esto ocupa mucho espacio. Entonces lo que haré será igual, esto subirlo un poco más arriba para que se vea mejor. Unos 15. De esa manera igual se ve genial. Departamento número 6, 88.000. Ahora, información de la propiedad. Aquí como pueden observar, les falta líneas, ¿no? Entonces, eso se debe a que aquí no colocamos todas las líneas. Esta línea, por ejemplo, le pertenece a esta, luego aquí no tiene otra línea. Entonces, para eso colocaremos líneas a todos, de esta manera, ¿no? Entonces, a este le colocaremos un borde, es decir, la línea, sólido, pero que vaya a todo, a todo. Aquí solo está ocupando el lado derecho. Entonces coloco esto y 1. Así va a todo, ¿no? A ver, veremos. No coloqué todo. Ahora sí. De esta manera, ¿no? Y de la misma manera hago este otro y coloco 1. Y lo mismo para este, ¿no? Solo que hacia arriba ya no, porque miren, es como si tuviese dos líneas.
Entonces coloco en borde hacia arriba 0, y lo mismo para este, colocaré solo hacia los lados porque este ya tendría, ¿no? Entonces colocaré hacia los lados, derecha y izquierda 1, y ahora el de aquí abajo lo colocaré borde sólido, color amarillo, derecha 1, arriba 1, izquierda 1, abajo ya tiene, y quedaría de esta manera. Aquí tengo que colocar al lado izquierdo. Borde, y aquí me falta el lado izquierdo. Abajo no, de la misma manera aquí. Borde al lado izquierdo. Y aquí, a ver, aquí también tiene. Sí, aquí también tiene un borde. Entonces colocaremos, también este tiene borde. Lado izquierdo. Y aquí en borde colocaré izquierdo, arriba, derecha y abajo. Arriba no, arriba ya tiene. Ah, no, no tiene. Entonces arriba también de esta manera. Listo, ya quedó esta parte, como pueden observar. Ahora falta el siguiente, que es esto. Entonces para eso lo que haremos será, como pueden observar, miren esto. Eso se debe a que aquí tengo que colocar en fila horizontal, de esta manera. Y desapareció este deslizante hacia la derecha, ¿no? Ahora se ve así. Pero aquí disminuiremos esto, ¿no? Características de la propiedad. Colocaremos unos 25 y el peso unos 500. No, unos 600, no, 500 está bien. Y aquí colocaremos solo 2 columnas, que ya no sea 3 columnas, número sería 2. Esto copiamos y pegamos el estilo. Y aquí abajo se ve bien. Y ya estaría esta parte, ¿no? Solo que esto tiene un borde, como pueden observar. Ese borde lo quitaré, entonces me dirijo a avanzado. En bordes coloco predeterminado de esta manera. Y ahora en localización. En localización me copiaré de aquí arriba sus estilos y lo pegaré aquí, pegar estilo. Y dirección, lo veo bien de ese tamaño. El mapa también. Y corredor responsable. Pegaré el estilo. Esto ocupa todo el espacio. A ver. Sí, ocupa todo el espacio. Colocaremos más pequeño, ¿no? Para que pueda entrar en ese contenedor. Entonces unos 20, 22, unos 22. Ahora lo siguiente es esto. A esto lo colocaré un ancho personalizado de 100 y de la misma manera el de aquí abajo de 100. Y ya estaría, ¿no? Aquí donde dice envío un mensaje, hago clic en copiar y pego el estilo. Aquí me volvió a salir nombre. Este label lo iré borrando de cada uno. Y el label de message. Listo. Ya estaría. ¿Y qué más falta? Esto ya está bien. Y quedó bien. Listo. Así se ve para versión móvil y para versión escritorio.
Observan, se ve genial. Hasta aquí ya tenemos la parte de... ¿Dónde está? Creo que es la de creación de página, creación de single post. Hasta aquí ya lo tenemos. Entonces ya creamos esto, lo actualizo para guardar los cambios y ya tenemos eso. Ahora lo siguiente que tengo que crear es la página de comprar, que es esta. Entonces lo que ahora crearé es esto. Entonces para eso nuevamente lo cerraré esto, ya que no lo usaré. Y ahora me dirijo aquí nuevamente y hago clic en escritorio para que me dirija al panel de control. Me sale una actualización, a ver qué se va a actualizar. La actualización es de Elementor, así que lo dejaré así. O inclusive igual lo puedo actualizar. Lo actualizo, no pasa nada. Solo es Elementor, ojo que es el Elementor gratis, no es el Elementor Pro. Y listo, ya está actualizado. Ahora lo que haré será irme a páginas. Como dice aquí, ¿no? Haré la página de comprar. Entonces me dirijo a la página de comprar y hago clic en editar. Y aquí hago clic en editar con Elementor. Y aquí hago clic en configuración y esconder título. Ahora creo nuevamente un contenedor y dentro del contenedor colocaré un encabezado. ¿Qué es este encabezado? Es este encabezado. Esto lo traeré más a este lado y colocaré propiedades para comprar. De esta manera. Y aquí lo colocaré en 1280. Y el estilo será creo que es. No es ese, es este es. O a ver, creo que es ese, a ver, veremos. Agarro la paleta de colores. No es ese, es otro. Tampoco es ese. Ya, pero este color lo colocaré. Y este será el color blanco. Pero esto lo pondré, a ver, creo que desde aquí se puede crear un color global. Este será el color número 6. Listo. Aquí ya me sale. Aunque ya tengo este color, ¿no? Y lo llevo al centro. Donde está en contenedor, hago clic en diseño y lo centro. Todo centro, ¿no? Ahora crearé un nuevo contenedor. Pero este contenedor quiero que esté debajo del encabezado y esté uno debajo del otro. Entonces vuelvo al contenedor principal y coloco en columna vertical para colocar estos filtros. Y como pueden observar, estos son filtros. Entonces aquí tendré que colocar un select filter o un filter. En este caso no me sale. ¿Por qué? Porque ahora tengo que activar un nuevo plugin. Entonces esto lo actualizo. Me dirijo nuevamente al panel de control. Como yo les dije anteriormente, iré activando a medida que vayamos haciendo para que me puedan entender de mejor manera. Entonces ahora activaré el plugin de CrocoBlock, que en este caso es Jet Smart Filters. Esto es para poder colocar los filtros. Entonces lo activaré. Y una vez activado, nuevamente regreso y lo actualizo esto. Y ahora colocaré Select Filter. Esto es para poder hacer estos filtros que ven aquí. Pero como pueden observar, tengo que buscar un filtro. En este caso no he creado el filtro. Entonces tengo que crear ese filtro. Para eso, como pueden observar, al activar Smart Filters, me abre otra sección.
y aquí ya puedo crear nuevos filtros. Entonces en este caso crearé estos tres filtros que pueden observar, que es propiedad, ciudad y localidad. Entonces para eso hago clic en añadir filtro y aquí colocaré tipo de propiedad. De esta manera, y este será un tipo select. Y aquí colocaré en data source taxonomías. Y aquí quiero que me traiga de taxonomías, ¿no? Tipo de propiedad. Entonces busco, a ver, las categorías. Aquí tengo que buscar el tipo de propiedad, aquí está. Entonces quiero que me traiga de la taxonomía el tipo de propiedad. Entonces quiero que me traiga esto. Y aquí colocaré todos. Eso es para que me coloque esto. Como pueden observar aquí dice todos, es esto. Todos. Y me desplazo hacia abajo y aquí colocaré tipo de propiedad. Y aquí abajo de la misma manera tipo de propiedad. Y lo actualizo. Y ya tengo esto. Ahora crearé el siguiente. Nuevamente hago clic en añadir nuevo filtro. Y a este filtro lo colocaré buscar ciudad. También será tipo select. Y aquí colocaré taxonomía y quiero que de la taxonomía me traiga las ciudades. En este caso las ciudades. Y el placeholder colocaré todos también. Y aquí colocaré buscar ciudad. Aquí también buscar ciudad. Lo actualizo y añado un nuevo filtro. Y este filtro lo llamaré tipo localidad. También será un select. Igual de taxonomías traigo en este caso la localidad. Aquí serán todos. Y aquí colocaré buscar localidad. Aquí de la misma manera buscar localidad. Para que le salga de esta manera, ¿no? Buscar localidad. Por eso lo puse así aquí. Buscar localidad. Esto lo actualizo. Y hago clic en todos los filtros. Y como pueden observar ya tengo los tres filtros. Ahora me dirijo nuevamente aquí. Y como pueden observar ya me salen los tres filtros. Entonces como pueden ver aquí el primer filtro es tipo de propiedad. Entonces colocaré el tipo de propiedad. Y aquí colocaré Jet Engine. Aquí Ajax está bien. Y esto también está bien. Y aquí colocaré Show Filter Label. Para que me muestre su título, ¿no? Y en Query ID colocaré resultado. Me dirijo a estilos. Y el label lo cambiaré a color blanco. La tipografía lo colocaré unos 18. Y aquí, a ver cómo queda eso. Está bien así. Entonces lo que haré será ir a estilos, button. Y en padding, este padding es del botón, ¿no? Colocaré 20 hacia arriba. No, mejor un margin. Hacia arriba unos 20. No, entonces no es del button. Esto es del label, me equivoqué. Esto lo borraré, ¿no? Necesito hacer del label, que es el título. Y colocaré un margin de, en este caso quiero hacia abajo. Entonces un padding de 10. Y listo, de esta manera. Ahora esto lo que haré es duplicarlo dos veces más. Y en contenedores lo colocaré que vaya en fila horizontal. Y a cada uno lo colocaré un tamaño personalizado que será del 33%, este también del 33%. Luego lo copio de aquí, pego los estilos y de este también, así ocuparán todo el espacio.
Ahora me dirijo a estilo y en Select Width lo coloco al 100%, porcentaje 100%. Nuevamente vuelvo a copiar y pegar el estilo y como pueden observar quedó de esta manera, solo que aquí tiene un padding de 50 hacia arriba y ahora sí, ahora está bien. Ahora lo siguiente que haré será crear otro contenedor, pero este contenedor su fondo será blanco, así que lo dejaré tal cual y tendrá el widget de listing grid. Y recuerden bien las tarjetitas que creamos, ¿verdad? Es para esto. Nos coloco listing. En este caso era listing para casas home. Estas son las tarjetitas que creamos, ¿no? Ah, no, no son estas. Me equivoqué. A ver, nuevamente colocaré el listing. Tarjetas, aquí dice listing de tarjetas de propiedades. Y son estas tarjetas. Y aquí colocaremos 4 columnas. Y aquí en el contenedor colocaremos 1280. De esta manera. Para eso creamos las tarjetitas. Ahora lo siguiente que haré es también colocar una paginación. Aquí en el contenedor principal coloco que esté de forma vertical, de esta manera. Ahora aquí me voy avanzado y coloco en ID resultado. Y en el widget de paginación colocaré también el resultado. Y aquí colocaré JetEngine tipo Page Reload. Ahora me dirijo a controles y coloco aquí anterior. Y aquí siguiente. Y lo actualizo. Ahora si me voy a esta página, para eso hago clic en visualizar cambios. Observan, me quedó de esta manera. A ver, ¿qué es? Me puse a revisar por qué me sale de esta manera. Y estaba buscando y me preguntaba por qué aquí no me sale así. Y estaba viendo qué error pude haber cometido. Si recuerdan bien, hace un momento actualicé Elementor y como lo actualicé a la última versión, por esa misma razón es por lo que me sale esta incompatibilidad. Entonces esto no es problema de CrocoBlock, nada. Entonces esto es el problema de la última versión de Elementor. Como esta página lo hice ya hace 3-4 días, esto no me genera ninguna incompatibilidad. ¿Por qué? Porque esta no lo actualicé aún. Esta está con la versión 3.21.1 y esta lo actualizamos a la .22. Entonces lo que haré será volver una versión anterior para que no haya estos problemas. Para eso me dirijo a los plugins, o mejor dicho a Elementor, y hago clic en herramientas. Y en herramientas hago clic donde dice control de versiones para volver una versión anterior. Ahorita, como pueden observar, está en la versión 3.21.2. Esta es, aquí está ahorita. Y entonces, como dice aquí, estás experimentando un problema con la versión 3.21.2 con Elementor, entonces podemos volver una versión anterior. Hoy día, ¿qué día es? Hoy 24 de abril del 2024 apareció esta actualización, entonces hoy lo actualicé y esa es incompatibilidad. Lo que tienen que hacer es hacer clic en el 3.21.0 y aquí les saldrá la versión 3.21.0. Mejor ustedes hagan clic en la 3.21.1. No hagan clic aquí, me equivoqué. Aquí hacen clic y hacen clic en reinstalar para que esto cambie a la 3.21.1. Entonces haré clic en reinstalar
para volver a la versión anterior. Entonces ahorita está revirtiendo, esperemos. Está instalando y listo, ya está instalado. Ahora me llevará nuevamente a los plugins, la página de plugins, y como pueden observar, Elementor ya lo volvió a la 3.21.1, pero lo desactivó. Lo volveré a activar y ahora está en la 3.21.1 y me dice hay una actualización. Por eso es recomendable, antes de actualizar cualquier sitio, ver si genera problemas. Por esta misma razón no es recomendable actualizar por actualizar. A veces genera problemas y demás, entonces por eso también se vuelve una versión anterior. Y en este caso Elementor en la última versión está presentando un problema. Ahora si vuelvo nuevamente aquí y recargo la página, observan, ya no me sale ese problema. Entonces ese fue un pequeño error, pero como tal ya está solucionado. Ahora si hago clic aquí en 2, observan, ya está funcionando inclusive la paginación. Ahora veremos qué es lo que falta. Lo que falta aquí sería el margen. Aquí tiene un margen, aquí abajo también. Entonces para eso me dirijo aquí y haré clic en el segundo contenedor. A ver si en el segundo contenedor. Y colocaré un margen hacia arriba de 50 y hacia abajo de 50. Lo actualizo para que tenga este margen y nuevamente regreso aquí y observan, ya tiene el margen. Entonces de esta manera ya tenemos propiedades para comprar. Aquí ya tenemos propiedades para comprar. Ahora crearemos las propiedades para alquilar. Esto es lo que haremos. Pero antes ven este efecto. Ese efecto también lo haremos ahorita. Entonces para eso, para hacer ese efecto, lo que tienen que hacer es clic aquí. Y una vez hagan clic aquí, se van avanzado y hacen clic en ancho, colocan personalizado y ancho completo para que ocupe todo el espacio. Y así ahora pueden colocar un efecto de movimiento. A ver, creo que está aquí, es este creo, no, es este. Es este, slide in left, de esta manera. Si lo recargo y entro nuevamente aquí, van a observar. Observan, ya está ese efecto. Pero antes de continuar con la otra página, veamos cómo se ve en móvil. En móvil se ve de esta manera. Y aquí veremos cómo se ve en móvil en la página que estamos haciendo, ¿no? Es la de comprar. Vemos cómo se ve en móvil y se ve de esta manera. Este es 360. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer para que se vea de esta manera es que cada elemento esté uno debajo del otro. Para eso vuelvo nuevamente aquí y a este contenedor, a este de arriba, ¿no? Que contiene todo esto, que es este. Y aquí lo coloco que vaya en columna vertical, de esta manera. Y en estilo, como pueden observar, no está ocupando esto el 100%. Para que ocupe el 100%, el ancho personalizado estaba en 33%. Esto lo colocaremos al 100%. De la misma manera, el siguiente lo colocamos al 100%. Y este también al 100%. Y así ya se vería de esta manera. También a esto le bajaremos un poco. Aquí no lo bajé. No se ve muy bien por esa misma razón. Lo colocaré a unos 25. Así se ve bien. Ya que esto es versión móvil, ¿no? También al label, aquí también lo bajaré a unos 16, de esta manera. Y copio esto y pego las propiedades, es decir, el estilo, y este también lo pego el estilo. Y así se ve en escritorio y de esta manera se ve en celular. Ahora, lo mismo haré para este grid, ¿no? En columnas colocaré solo uno, no 4. Y como coloqué uno, ahora sí se ve genial. Se ve de esta manera, aquí también se ve de esta manera. Y listo. Ya está adaptado para versión móvil. Entonces, ahora lo que haremos será la página de alquiler. Para eso, primero lo actualizo. Para eso lo que haré será abrir una nueva página. Aquí me dirijo nuevamente
a páginas, esto lo traeré más aquí, y hago clic en alquiler, hago clic en editar y editar con elemento. Ahora lo que haré será copiar esto que ya tenemos en comprar. ¿Por qué lo voy a copiar? Porque es lo mismo tanto en comprar como en alquilar. Entonces lo copiaré y ahora en alquiler primero quitaré el título, ¿no? Entonces hago clic en esconder título y lo pego de esta manera. Entonces quedaría así. Ahora también el siguiente contenedor lo copiaré y lo pegaré de esta manera. ¿Qué es lo que tiene que cambiar aquí? Lo único que cambia aquí serían los filtros. En este caso esto ya no va a ser para comprar, será para alquilar. Entonces aquí todo nos sale para comprar. Entonces hago clic aquí, me dirijo a contenido y en post query hago clic en meta query y ya no sería comprar. Ahora veremos cómo lo pusimos el ID. A ver dónde lo puse, aquí. Aquí dice alquiler, entonces este ID lo copiamos y lo pegamos aquí. Ahora observan, ahora todos son para alquilar. Y listo. Como lo copiamos, también en versión móvil se ve de esta manera, ya que copiamos todos los estilos, igual que esta, ¿no? Por eso nos sale bien. Ahora lo actualizo y hago clic en alquiler y observan, me sale de esta manera. A ver, veremos, el alquiler está aquí. Ya, sí, está bien. Sí, me sale de esta manera. Y ahora, ¿por qué no me sale aquí? Porque ya no hay más casas para cambiar. En este caso, si hubiese más casas, me saldría esto mismo, ¿no? Donde está, aquí tampoco me sale. Por ejemplo, si me voy a comprar, aquí me sale porque hay otra casa en el siguiente, o otras casas para comprar. Y aquí también, pero aquí en alquiler ya no hay más casas. Por esa misma razón no me sale el para colocar siguiente. A ver, les mostraré un ejemplo. Supongamos que esto lo colocaremos para, a ver, para 4 posts nomás. 4 posts. Solo esto lo actualizo y nuevamente me dirijo a alquiler. Este es para el que estamos haciendo ahorita, que dice video inmobiliaria. Y este otro es el que ya se hizo, ¿no? Inmobiliaria YouTube. Entonces este es el que estamos haciendo ahorita. Ahora sí lo actualizo y no me sale. Esto puede ser porque aquí seguramente cuando lo copiamos de comprar no copió el ID. En este caso, si ustedes pueden ver aquí, tiene un ID que se llama resultado. Este mismo ID no lo copiamos. O sea, no copia también el ID, ¿no? Entonces colocamos el ID resultado, ya que esto está haciendo la consulta al resultado, ¿no? El ID resultado. Es de esta manera como se comunican. Ahora lo actualizo, regreso nuevamente y lo vuelvo a recargar la página. Y observan, ahora me sale una página 2. Por esa misma razón, entonces como aquí yo lo coloqué anteriormente, que sean, aquí está, que sean solo número de post 4. Por esa misma razón me sale otra nueva página. Pero anteriormente cuando lo puse 7 o 6, no me salía porque ya no hay otra página. Por esa misma razón, por ejemplo, aquí lo pondré unos 8. Después de 8 posts de aquí, recién que hay otra página. Entonces en este caso lo actualizó y aquí lo recargo la página. Este es para alquilar. A ver, veremos si ya recargué la página. Vuelvo a recargar. A ver, revisaré qué es. Número de post son 8. Propiedades para alquilar. Está bien. Esto está bien. 4, 8. No hay data. No encuentro la data, dice. Creo que esto se debe
porque como pueden ver aquí, esta no es la página limpia, ¿no? Nosotros hicimos aquí clic para poder visualizar y aquí ya se muestra bien y el número es diferente, ¿no? Entonces esto lo saldré o hago clic aquí en alquiler y observan, desaparece eso y ya me muestra completamente. Y como les dije anteriormente, ahora no me muestra lo mismo que en comprar. ¿Por qué? Porque aquí hay una siguiente página. Entonces como hay una siguiente página, por esa misma razón me muestra. Y aquí no. Ah, es esta. Y aquí no. Entonces por esa misma razón. Saldré esta página, esta también, ya que no lo voy a usar. Ahora haré clic en alquiler y si ustedes quieren que haya un siguiente aquí, pueden colocar aquí para alquilar, pueden colocar que haya unos 6 posts y como hay 7, entonces va a haber para que vayan a otra siguiente página. Entonces si lo actualizo, nuevamente me dirijo aquí, en esta ocasión está en alquiler, que es esta, recargo la página, observan, ya hay una parte 2. Como observan ya está en la página número 2, entonces hasta ahí estaría bien. Ahora lo siguiente que haremos, a ver, veremos, ya tenemos página de alquiler, ahora tenemos que hacer la creación de la página de inicio. La página de inicio es esta, no es esta es de propiedades, que aún no lo creamos, esta es la que estamos haciendo, por eso no me lleva a ningún lado. Esta es la que ya tenemos para hacer, como referencia lo estamos usando, y ahora lo que nos toca hacer es esta página que es la de inicio. Entonces ahora haremos esto. Para eso cerraremos esta página, ya que ya no lo usaremos. Lo cierro. A ver, aquí hago clic en páginas, abro una nueva pestaña. Esto también lo cerraré. Y aquí hago clic en Home, esta es la página de inicio. Hago clic en editar y editar con elemento. Esto lo llevaré aquí al final, que esté al lado de la página que estamos haciendo, para usarlo como referencia. Y aquí lo quitaré el título. Lo escondo el título, lo actualizo y listo. Entonces lo que haremos será crear un contenedor y al contenedor le daremos un ancho de 1260 y este contenedor lo colocaremos el widget de tabs. Como pueden observar, no me sale el tabs de tabs. ¿Por qué? Porque aún no lo instalamos o no lo activamos. Entonces en esta ocasión tengo que activar el plugin de JetTabs, que es este. ¿Observan? Por esa misma razón les dije ir activando plugin por plugin para que vayan viendo cuál es para cuál widget, así para que sepan más o menos qué están tocando. Entonces lo activo. Nuevamente regreso y esto lo actualizo antes de recargar la página y lo actualizo. Ahora buscaré tabs y miren, ahora me sale tabs. Entonces esto lo arrastro y lo suelto. Y estos serían los tabs. Ahora también, como pueden observar, tengo cada tab y cada tab puede usar un template. En este caso necesitaré dos templates. Solo necesitaré también dos tabs. Como pueden observar aquí, solo hay dos tabs, que es este y este que se llama alquiler y este comprar. Entonces lo que haré será eliminar un tab y crearé una plantilla para cada tab, es decir, para cada uno. Entonces para eso me dirijo nuevamente al panel de control y aquí me dirijo donde dice plantillas y hago clic y lo abro en una nueva pestaña y aquí hago clic en añadir nueva plantilla. En este caso esta plantilla será una sección, colocamos sección y a esta plantilla lo vamos a llamar filtro de alquiler. ¿Por qué lo llamaremos así? Porque esto es para alquiler, ¿no? Y es un filtro. Y un filtro de comprar también haremos. Entonces, filtro de alquiler home, lo creamos. Ahora lo que haremos será añadir un nuevo contenedor. Y este contenedor colocaremos
los filtros, los select filters. Y este select filter es de tipo de propiedad. Tipo de propiedad, que es este, ¿no? Tipo de propiedad y es caso departamento. Entonces es este, ¿dónde está? Está aquí. Lo traeré más aquí, ¿no? Que está al lado de esto. Tipo de propiedad y este será de tipo, o sea, select de JetEngine. Y quiero que se muestre el label, ¿no? Esto de aquí arriba. Y aquí en query será resultado, de esta manera. Ahora lo siguiente que haré será duplicar. Ahora ya tengo 3, solo que el siguiente ya no será de tipo de propiedad. Este será de ciudad. A ver, no me sale, quizá buscar ciudad. Este va a ser del tipo ciudad. Y el siguiente será del tipo localidad. Localidad, de esta manera. Ahora también necesitamos un botón para aplicar esos cambios. Este botón se llama, a ver, botón, veremos, data storage, es este botón, lo pego y listo. Este sería para aplicar los filtros, ¿no? Y aquí en el botón colocaré también de tipo JetEngine y aquí colocaré buscar. Y quiero que me busque en esta ruta. Y esta ruta será, a ver, aquí lo pondré esto. Aquí está. Esta ruta, a ver cuál es la que estamos buscando ahorita. Es esta, ¿no? Este es de alquiler. Entonces, como es de alquiler, quiero que me busque solo para alquiler. Entonces, hago clic en alquiler y copio la URL de alquiler. Esta URL. Lo pego aquí, en redirect path. Así me va a buscar en esta URL. Y aquí en query coloco resultado. De esa manera. También a cada select le daré igual un tamaño personalizado que ocupará el 33. Este también el 33, pero antes aquí lo colocaré 100%. Y esto copio y pego los estilos. Este está muy a este lado, ¿no? O no se ve bien a este lado. Este tamaño se ve bien. A ver cómo está aquí. Está de este color, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Es este. Colocaré del color que es este, creo. Sí, es ese. Y de color blanco. Y cuando haga hover, que me cambie el texto a un amarillo, de esta manera. No, es al revés, ¿no? Que me cambie de amarillo a blanco. Así, como pueden observar. Y esto que me haga un poco más oscuro cuando haga hover. Es este, de esa manera. Y listo. Ahora lo que haré será ir al contenedor y en contenedor colocaré centro y centro para que me centre, ¿no? De esa manera. También esto lo colocaré en un margen de, a ver, hasta por ahí creo que es, de 12 para que esté a esta misma altura, ¿no? Y lo publico. Solo que el buscar lo haré un poco más, no, que se quede así nomás de este color. Ya está, lo actualizo y listo. Ahora me dirijo aquí y aquí en el primer tab, que es este, ¿no? Que es alquiler, donde está en el primer tab, lo cambiaré aquí, alquiler.
En este primer tab colocaré el template, filtro de alquiler, home. ¿Observan? Me trajo el template, que es este. Ahora si hago clic aquí, me lleva a este, ¿no? Solo que aquí está ocupando, no está ocupando el 100%. A ver, veremos a qué se debe. Esta vez 1280 aquí. Y tabs, no es eso, es para el control. Haremos lo de siempre, ancho personalizado el 100%, de esta manera. Ahora sí ocupa el 100%. Ahora lo siguiente que haremos será crear el siguiente filtro. Abro una nueva pestaña. Me dirijo mejor al panel de control. Y aquí hago clic nuevamente en plantillas guardadas. Y hago clic en añadir una plantilla. Busco selección o selección. Y aquí coloco, por ejemplo, aquí coloqué filtro de alquiler home. Aquí colocaré filtro de compra. Y al final sección para que lo identifique, ¿no? Listo. Solo que aquí lo que haré será copiar esto y pegarlo. La diferencia de esto, no, me estoy equivocando, no es esto. Es esto, a ver dónde está. Este es el que estamos editando. A ver, video inmobiliaria YouTube, es este. Este es el que tenemos y estos son los filtros. De alquiler home, ya. Ya, este como tal es la home. Esto es lo que tenemos que copiar. Entonces copiamos esto y pegamos. Ahora lo que tengo que cambiar aquí es lo siguiente. Tengo que ir a compra y esta URL tengo que copiar y pegarlo. En este caso, como es de compra, tengo que pegarlo aquí en button para que me busque aquí. De esta manera me buscará en esta parte. Ahora guardo los cambios o lo publico. Y listo. Nuevamente vuelvo aquí. Ahora voy al tab número 2. En contenido, al tab número 2. Y aquí coloco el siguiente template. Que es filtro de compra home. Que es este. Y listo. Ya tenemos el siguiente tab. Ahora si lo actualizo. A ver, veremos los cambios. Ya me sale, ¿no? Casas. Hago clic en buscar y me lleva a casas. Y busca todas las casas, ¿no? Ahora si hago clic, a ver dónde estaba. No. Tengo que volver nuevamente aquí. Aquí y nuevamente en visualizar cambios. Y ahora en el siguiente tab que es este de compras. En este caso departamentos. Que solo puedan comprar departamentos. Comprar y solo me saldrá departamentos. Entonces está funcionando el filtro, como pueden ver. Lo retiro esto y ahora editaré esta parte, ¿no? Aquí como pueden ver esto es una imagen. Para eso me dirijo a contenedor y aquí coloco una imagen, hago clic en subir archivos y aquí está esta imagen que se llama sala. Su tamaño es 1920 por 1080. Hago clic en elegir y ahora hago clic en el widget, me dirijo a avanzado y en el padding hacia arriba colocaré 300 y hacia abajo 300. Y también nuevamente me dirijo al contenedor. Aquí colocaré una resolución, no, un tamaño de pantalla que sea cubrir de esta manera. Y se vería así, ¿no? También hago clic en superposición de fondo, colocaré color negro, pero que este llegue hasta el 0.3. De esta manera. Y ahora me dirijo al tab número 2.
Lo llamaré a este tab comprar. Ahora me dirijo a estilos y en general, ¿qué es esto? Aquí hago clic en padding y en el padding hacia arriba lo colocaré también 20 y hacia abajo 20, de esta manera. Y ahora me dirijo a tab control, que es este de aquí arriba, ¿no? Y coloco center y aquí también center. Y el color aquí lo pondré clásico, este color lo colocaré este, solo que esto lo disminuiré de esta manera, ¿no? Para que se vea lo del fondo. Ahora hago clic aquí y aquí colocaré de color blanco, esto, color blanco. Y esto que sea, a ver qué color está ahorita. Ah, ya, esos son los iconos. Puedo aumentar, puedo disminuir. Ya, que esté con los iconos. Entonces los iconos colocaré de un tamaño un poco más pequeño, ¿no? Está muy grande. Unos 20. A ver, este color estaría bien. Creo que este color está bien. Y cuando haga hover, quiero que cambie de color. A ver cómo está aquí. Ah, no, está blanco. Y cuando hago hover, cambia a amarillo. Entonces el icono lo colocaré también amarillo. Mire, blanco. Este es el color del icono. Sí, el color del icono lo colocaré blanco y cuando haga hover cambiaré el texto y el color del icono amarillo, de esta manera. Y cuando se active también que esté amarillo y amarillo. Este por ejemplo está activado. Ahora me dirijo a la parte de abajo. Para eso primero copiaré de tabs control esto. Lo copio para que tenga el mismo color y en tipo de fondo lo coloco este, para que se vea de esta manera. Pero a este le daré un padding de 30, así. Y un borde radius. En este caso quiero que el borde radius solo sea en esta parte. Así que le daré un borde radius de unos 5, hacia arriba 5 y hacia la derecha unos 5. De esta manera. Ahora también al tabs control le daré igual de la misma manera. No, mejor al tabs content le daré aquí unos 40 para que sea más alto hacia arriba. Esto lo marco así, le daré unos 40, hacia abajo unos 40, hacia abajo unos 40 y el borde radius que sea de 10, todo esto que sea de 10, porque creo que así está aquí, sí está de 10. Y aquí en el tabs control item colocaré, no, este es el margen, tiene que ser un padding. Aquí está el padding. Entonces aquí colocaré unos 30, es para aquí arriba, ¿no? Y el borde radius de aquí colocaré unos 5 y aquí unos 5, así. Ahora también aquí cuando haga hover, a ver cómo está aquí, no, ese es el text. Es en tabs control.
No es en Tabs Control. A ver, ya he recordado. Es en Tabs Control Item. Y aquí, como pueden observar, tenemos un fondo. Y este fondo, a ver, este fondo que coloquemos aquí afecta a ambos lados. Y aquí queremos este fondo, ¿no? O sea, que sea el mismo fondo de aquí. Entonces, para eso nuevamente me dirijo a Tabs Content y este mismo fondo lo copiaré aquí en Tabs Control Item. Lo copio aquí y así me saldrá de esta manera los dos. Ahora, cuando lo active, quiero que esto sea un color, en este caso, a ver, lo actualizaré primero y recargaré la página, y aquí no está agarrando los colores globales. Recargo la página. Y listo. Esto es normal que se haga así. Al fin y al cabo, en la parte del usuario se verá normal. Ya, entonces, como les decía, ¿no? Cuando haga clic aquí, me dirijo a estilos, a Tabs Control Item. Y cuando haga clic en Activate, este me cambia un color más fuerte, como pueden observar aquí. Y se vería de esta manera. Solo que aquí, si observan bien, hay un tipo margen. Eso creo que se debe porque colocamos, a ver, en el Tabs Control creo que fue. A ver, aquí, a ver, pondremos para hacer la prueba si es esto. Si es esto. A ver, este está 0, 0, 0. Esto es este margin que colocamos aquí. Es esto lo que está afectando. Si lo retiramos, observan, ahora se ve bien. A ver qué es lo que falta aquí. Ya se ve así. Este no cambia de color, ¿no? También voy a retirar estos iconos. Entonces hago clic aquí y aquí ninguno colocó. Va a retirar el primer icono y de la misma manera en el siguiente. Y como pueden observar, si lo actualizo nuevamente y recargo la página, miren cómo queda esto. Pero cuando muevo la parte de los iconos, ya sea aquí, a ver, es Tabs Control, no, es aquí. Por ejemplo, el icono aumenta un poco, creo que fue aquí. No, aquí es el icono position. Coloco top y miren, vuelve a la normalidad. Entonces, si quieren verlo de esta manera, hagan clic aquí y volverá a la normalidad. Y ahora esto lo retiraré, ya que cuando está activado sigue el color blanco, ¿no? Y aquí activado está color amarillo. Entonces, para eso me dirijo a activado y el color lo cambio a blanco, de esta manera. Y ahora estaría quedando así. Ahora también, si pueden observar, aquí está color blanco y aquí está color blanco, ¿no? Y aquí está color negro. ¿Eso cómo cambio? Tengo que volver al filtro y aquí es donde tengo que modificar eso. Entonces, para eso vengo aquí, ¿no? Hago clic en estilo, en label y lo coloco blanco. Pero antes de cambiar a blanco, le daré un espacio. Creo que es aquí, a ver, en label, aquí es padding, hacia arriba, no, es hacia abajo. Unos 10 de esa manera. Esto lo copio, pego los estilos, pero antes también a este le coloco label de color blanco. Ahora pego los estilos. Aquí veo que hay
y si pueden observar esta línea roja, aquí tengo que retirarlo. Entonces para eso me vengo a estilos y cuando hago hover, no es así, me dirijo a estilos y aquí tendría que colocar ninguno de esta manera, y esto lo bajaré un poco más. Siento que está por el 15. A ver, seguiremos bajando al 25. Ahora se ve bien. Ahora si lo actualizo, nuevamente me dirijo aquí. Primero esto lo actualizaré y recargaré la página. ¿Esto para cuál es? Para compras. Entonces tendré que hacer clic en compras. Hago clic en compras. Ahora me vengo nuevamente a estilos. Tabs Control Item. Coloco top. Y listo. Creí que no estaba haciendo efecto. Y observad, ahora se ve genial. De esta manera, ¿no? Solo falta para alquiler, este es compras. Entonces, este mismo filtro, lo que haré será cambiarlo, ¿no? Entonces, para eso me dirijo aquí y hago clic en copiar, copiar esto y pego los estilos de esta manera, y lo mismo para el botón. Lo único que cambiaría aquí en el filtro de alquiler, como hace rato les mencioné, es en la parte de buscar. En contenido solo cambia la dirección, o sea el path, en este caso el path, ya que esto es de alquiler tiene que apuntar a alquiler, y ya que esto es de comprar tiene que apuntar a comprar. Entonces esto lo actualizo, nuevamente me dirijo aquí, lo vuelvo a actualizar esto, pero antes lo actualizo nuevamente, recargo la página. Y para que no le salga así, ya saben, vienen estilos, tabs control, y aquí colocan top, luego lo cambian a left y ya, quedó genial. Ahora observan, quedó de esa manera, ¿no? Ya ahora veremos cuál es el que sigue. El que sigue es esto, ¿no? Aquí hay 3 contenedores. Para eso tendría que crear un nuevo contenedor. Y dentro de este contenedor, aunque aquí creo uno nuevo, ¿no? Esto lo eliminaré porque hay 2. Dentro de este contenedor colocaré un nuevo contenedor y lo duplicaré 3 veces. De esta manera, al contenedor principal colocaré 1280, aunque ya está genial. Este de aquí arriba igual 1280, está bien. Ahora colocaré un encabezado. Y también una imagen. Y por último un editor de texto. Aquí en la imagen colocaré estas que subiré, están en imágenes web, icono. Son estas que son PNG. ¿Cuál es primera? Es esta. Colocaré de color, es este color. Y esto le disminuiré el tamaño a unos 25. Esto lo colocaré, este mismo texto, propiedades destacadas. Lo coloco al centro y color blanco. Y aquí colocaré esto, también color blanco. De esta manera, al contenedor principal, que es este, lo colocaré un borde de unos 25. Se ve de esta manera.
pero creo que quedaría mejor de unos 20. Ahora me dirijo a avanzado y aquí colocaré 40 a todos lados, ¿no? Para que se vea así. Ahora, esto lo colocaré también aquí a la derecha unos 20. Esto para que tenga un espacio con esto. Ya van a ver por qué. Ahora lo copio y esto lo eliminaré, esto también y esto lo duplicaré 3 veces. Este espacio que coloqué aquí es para esto. Lo actualizo. Ahora me dirijo aquí y lo cambio el color a amarillo. Estos que ocupen todo el espacio 100%, de la misma manera este que ocupe todo el espacio y este también. Listo, ahora a este le cambiaré el icono que es de la casita y colocaré compra tu propiedad. Y aquí colocaré registra tu propiedad y pondré esto y listo. Esto está centrado, esto también está centrado y esto también está centrado de esta manera. A ver si solo colocamos 10 o 0. 0 y 0. No hay muchos cambios, ¿no? Entonces, para que esto ocupe así todo el espacio, no, está así, ¿no? Pero yo quiero que esto ocupe todo el espacio. Entonces, lo que puedo hacer, uno, podría colocarle esto 100%. Pero igual no da, ¿no? Lo siguiente sería disminuirle el tamaño. 30, unos 25, 25, unos 28. 27, 28, a ver. Sí, 28, entonces lo disminuyo el tamaño. Copio, pego estilos y así se vería alineado, se ve mucho mejor. Aquí lo hice de esa manera y aquí colocaré un padding o mejor dicho un margin de 50 hacia arriba y hacia abajo unos 50 y lo actualizo de esta manera. Ahora lo siguiente será crear esto, ¿no? Entonces para esto creo un nuevo contenedor y dentro de ese contenedor tendremos un encabezado y al encabezado lo llamaré propiedades destacadas y lo alineo al centro. En este caso, como es un contenedor, tengo que alinear desde aquí y esto también al centro. Ahora al contenedor colocaré 1280 y ahora sí usaremos un listing grid, que es este, pero colocaremos aquí que vaya de manera vertical y este listing grid será esta vez el listing para casas home, el que anteriormente hicimos, ¿no? Solo que aquí quiero que tenga una columna de 2
de esta manera, ¿no? Y post numbers que sean 4. A ver, ya está así, está más o menos como está aquí. Y son 2, no son 4. Para cambiar eso, los listing groups también tienen una configuración. Entonces, hago clic en el listing grid, me dirijo a contenido y me desplazo hacia abajo. Y como pueden observar, este es un slider. El listing grid lo podemos volver en slider. Para eso activamos esto, que es enable slider. Y colocamos los sliders, ¿no? En este caso quiero que sean 2. Cuando haya 2, haremos scroll de esta manera. Entonces, con eso ya tendríamos configurado esta parte de los sliders para que se vea así, ¿no? Ahora tenemos que configurar este icono. Para eso me dirijo a estilos y me dirijo a sliders. Y aquí en slider coloco el color. Creo que es este, sí es este. A ver qué color es este. Este es blanco. Color blanco. Y después sería el background, que es color amarillo. También esto, si pueden observar, es redondo. Eso se cambia en contenido en slider. Y aquí a raw icon tiene que ser, creo que es este. No, no es este, es círculo. Tampoco este. No me acuerdo, a ver, iremos probando. Es raro, este es el angle, ya probamos el angle doble, este debería ser, es este, solo que esto hay que configurar en slider, y aquí, a ver, en hover, no, aquí siempre es, esto lo colocamos así normal, a ver cómo está aquí, rojo y blanco, sí, este sería, a ver, este sería amarillo en sí. Y este sería blanco. Pero en este caso, para que no se note este blanco, lo que ya recordé lo que hice. Quité toda la opacidad. Así ya no se ve lo de afuera, ¿no? Y esto que ven aquí, lo fui llevando, en este caso, esto lo llevé hasta el 200. Y esto left ident, dice, lo llevé más a este lado. Y como el fondo es blanco, entonces toma ese fondo, ¿no? Por esa misma razón coloqué unos menos 60, a ver qué tal, hasta dónde llega. Como está aquí, está bien. Ya menos 60, sí está bien, menos 60, me gusta. Y de la misma manera hice el otro. Coloqué unos 200. Y aquí igual unos 60, pero negativo. Y así sería. Lo colocaré 50. No sé por qué lo veo más lejos este. Ya, de esa manera. Ahora también, a lo que sé, también se puede cambiar el tamaño. A lo que hice la prueba, por ejemplo, este es el slider, ¿no? A ver, lo traeré nuevamente, este menos 60, luego lo cambio. Y aquí, como pueden observar, a ver, este no es, sí es este, cambia el tamaño, como pueden observar. Y aquí lo colocaré en este caso unos 70. También esto lo lleva a este lado. Y aquí colocaré unos 45, yo creo. De esta manera. Y ahora colocaré nuevamente aquí 70, pero negativo. Y ahora se ve de esta manera, ¿no? Del mismo tamaño. Y ya estaría esta parte. Solo que este es color negro, entonces lo cambiaré. Y ya estaría. Ahora sí. Ahora me dirijo al siguiente.
y el siguiente, como pueden ver, es otro listing, pero este listing es el de las tarjetas. Entonces para eso mejor lo duplicaré, esto lo duplico de esta manera. Esto lo puedo cambiar a otro listing, en este caso es el listing de tarjetas principales, y a este le colocaré 4 columnas. A ver, no me está agarrando, solo 2 columnas, quiero que sean 4, a ver, lo eliminaré y colocaré nuevamente un listing. Listing grid es lo coloco aquí y aquí coloco el de las tarjetas y listo. Ahora sí me está agarrando, coloco 4 y aquí también coloco 4 de esta manera. Ahora se estaría viendo así y aquí coloco propiedades disponibles. Ahora también tenemos un botón, coloco botón y aquí colocaré ver todos y un más. Color amarillo y aquí en el padding lo daré 20 hacia arriba, hacia la derecha 50, 20 hacia abajo y hacia la izquierda 50 y el radio de unos 10, así. También, como pueden observar, esto tiene una animación. Me dirijo aquí a avanzado y efectos de movimiento y creo que es el fading, no es ese, es, a ver, zoom. No, a ver cuál es. No está aquí. Ya recuerdo que lo puse en hover. Cuando haga hover, aquí me sale una animación y es del decrecer. Mire, hago hover y me sale, ¿no? Las otras animaciones no es cuando hagas hover. Esta sí, entonces cuando haga hover, que me salga esta animación. Y listo. Ahora lo que me faltaría hacer es darle un margin aquí abajo, ¿no? Entonces para eso me dirijo al contenedor principal y abajo, este es el principal, a ver, veré, no es el principal. El principal sería el que está ocupando ¿no? Y lo colocaré abajo unos 50, de esta manera. Y como pueden observar, ya quedó la home. Solo falta ajustar a dispositivos móviles. Nos dirigimos arriba a ver cómo queda. Aquí arriba está así. Colocaremos esto en 0 de esta manera y aquí el contenido, a ver, aquí como esto pertenece a la plantilla, entonces la plantilla tendríamos que modificar. Venimos a responsive y como pueden observar, en la plantilla no lo colocamos en modo responsivo. Y como pueden observar aquí, cada uno ocupa un 33%, entonces lo colocaremos al 100. De la misma manera y también a ver cómo está aquí, veremos aquí cómo está y si está así, como pueden observar. Entonces de esa manera ya lo tengo colocado responsive, lo actualizo y hago lo mismo para este filtro. Lo coloco al 100%, y también al 100%. Y listo. Ahora esto lo actualizo y lo recargaré nuevamente para que los efectos surjan.
Y ya saben, ¿no? Si les aparece así, vienen en estilo y en estilo hacen clic en Tabs Control Item y aquí colocan Top, luego Left y listo, vuelve como estaba antes. Coloco en dispositivos móviles y listo. Como pueden observar, ya se ve así. Aquí puse un espacio, sí, también aquí abajo, entonces aquí también pondré un espacio. Para eso me dirijo aquí al contenedor y coloco un padding hacia arriba de unos 20, de unos 50 mejor, y hacia abajo de unos 50. También a los lados, de unos 10 y unos 10. Aquí se ve que está de unos 20, 20. De esta manera quedaría genial. Ahora, lo siguiente, esto se ve bien. Ahora lo siguiente sería modificar esto. Pero ¿cómo se ve esto así? Si está bien, si está de la misma manera. Ahora esto lo colocamos que sea una columna. No está surgiendo los efectos. Está mostrando en dos columnas. A ver, este colocaremos en una. Este sí surge los efectos. Este no. A ver, ¿qué podemos hacer en este caso? Post numbers, unos 3, a ver. Sí, ahora sí está surgiendo el efecto, ¿observan? Ahora lo pondremos 4. Sí, ahora ya está dando. Solo que aquí lo traje de esta manera, ¿no? Entonces esto lo vamos a reducir. Esto. Para eso nos dirigimos a estilo y en slider top left identity, que es este, creo que es este, sí. Esto lo llevaremos hasta por ahí, unos 25 y aquí también unos 25. De esa manera. Y ahora el que sigue sería propiedades disponibles. Ya lo arreglé, ¿no? Y se vería de esta manera. Ahora sí ya está adaptado inclusive a móvil. Así que ya se ve bien. Y lo actualizo. Ahora veremos la siguiente página que tenemos que hacer. En este caso es la página de favoritos. La página de favoritos, como sabrán, cuando hago clic por ejemplo aquí, estoy añadiendo favoritos. Y ahora si me dirijo a favoritos, observan, me muestra. Inclusive lo puedo remover, remover y remover. Entonces eso es lo que haré, ¿no? Para eso, esto como ya está creado, ya no lo voy a necesitar. Lo retiro. Esto también, estos filtros que creé. Y ahora crearé, o mejor dicho, le daré estilos a la página de favoritos. Ya que la página ya está creada, entonces hago clic en editar con Elementor. Y también haré clic en editar con Elementor la página de compra. ¿Esto para qué lo haré? Para darle directamente los elementos que ya creamos, que son estos, ¿no? Hago clic en copiar y aquí hago clic en pegar. Pero antes esto lo retiro, el título, y esto lo elimino. Así ya tendría esto, ¿no? Y ahora me dirijo, esto lo traeré aquí para saber cómo está. Dice propiedades. Entonces, no, es favoritos, ¿no? Dice mis favoritos. Coloco mis favoritos. Y ahora aquí esto lo elimino. Y le daré hacia abajo también unos 50. De esta manera lo actualizo. Y ahora si me dirijo a favoritos, observan, ahorita ya tenemos comprar, ya tenemos alquiler, tenemos la página de inicio, que es la home. Todavía no lo colocamos como página principal, así que no lo podemos ver, ¿no? Pero creo que está con home, creo que así lo puse a la página, home. Sí, está con home y observan, está genial. Ya tenemos la home, alquiler, comprar, ahora estamos haciendo la de favoritos.
Luego haremos la página de sobre nosotros, la de contacto y por último la de propiedades. Entonces, continuamos con la de favoritos. Entonces, para la página de favoritos, colocaré otro contenedor debajo, como se ve aquí. Luego colocaré eso, ¿no? Primero colocaré el contenedor y tengo que colocar un listing. En este caso, el listing tiene que ser de favoritos y no creé ese listing. Ese listing será para poder eliminar la lista de favoritos. Entonces, para eso crearé un nuevo listing. Hago clic en donde está Jet Engine Listing. Abriré en una nueva pestaña y aquí, antes de crear el listing, aquí dice listing tarjetas. Esto lo abriré en Elementor en una nueva pestaña para que pueda copiar esa tarjeta, ¿no? Y ahora crearé un nuevo listing. Este listing lo llamaré donde está de propiedades, lo llamaré listing de favoritos. De esta manera ahora lo creo y todo esto lo copiaré. Lo pego, me dirijo a configuración y en configuración esto lo bajo hasta 300. Ahora lo que haré será colocar aquí a esta estrellita, ¿no? Un label que diga remover. De esta manera, cuando hagamos clic aquí, así podremos remover. Solo que en este caso no es el data storage o store button. En este caso tiene que ser otro que se llama dynamic link, que es este. Lo colocaré debajo. Esto ya no necesitaré, así que lo borraré. Y esto es lo que ahora empezaré a usar, ¿no? Y aquí colocaré remover de favoritos. Tengo que buscar remover de favoritos. De esta manera, cuando haga clic, podré remover de favoritos. Y aquí solo tenemos uno que está en el storage, que es favoritos. Así que cuando hagamos clic aquí, removerá de favoritos. Ahora aquí coloco remover. Y me desplazo hacia abajo. Aquí colocaré el icon de Start. Pero este Start tiene que estar lleno, ¿no? Porque para remover de favoritos, esto tiene que estar lleno y cuando haga clic, se retire. Ahora daré estilos para el texto color amarillo y para el icono color amarillo. Pero antes también me iré a posición, colocaré absoluto, ya que posiciona desde este contenedor, ¿no? Esto lo quito y esto se abrió sin querer. Esto lo llevo un poco más de este lado y esto lo bajo hasta por aquí, hasta el 160 y aquí hasta el 15. Ahora sí se vería de esta manera. Mejor hasta el 20. De esta manera, cuando haga clic aquí, lo retirará de favoritos. Entonces, ahora a estilos, antes lo colocaré un tamaño de unos 18 y lo actualizaré. Ahora veremos si surge efecto. Para eso nos volvemos nuevamente a favoritos. Aquí está. Y aquí buscaré el listing de favoritos. Colocaré 4 columnas. Como pueden observar, así está quedando. Solo que si ven está un poco desfasado, ¿no? Eso se debe porque no colocamos el contenedor. ¿Dónde está? Pues este es porque no colocamos el contenedor en 1280. Ahora sí, esto lo llevaré más de este lado. Lo actualizo y recargaré la página y verán los cambios. A ver, sigue así. A ver, mejor lo que haré será retirar esto
y nuevamente colocaré el listing de favoritos. A ver qué puede ser, si aquí ya está 1280. Ah, no, me equivoqué, es este. Este es el de favoritos. Copiamos nosotros de aquí, ¿no? Y este es el de favoritos. Entonces nuevamente volvemos, lo actualizo esto y lo volveré a recargar. Sigue mostrando así. A ver. Ah, ya sé. Bueno, nada que ver eso, ¿no? Teníamos que hacer clic en el contenedor y el contenedor de aquí está ocupando, tiene que ocupar los 1280. Observan de esta manera. Aquí por más que aumente el contenedor, nada que ver, porque aquí estamos usando solo un 300, solo 300 píxeles, ¿no? Como se ve aquí. Por esa misma razón. Y en cambio aquí teníamos que usar 1280 para que se pueda repartir. Y así, se vería de esa manera. Lo actualizo. Y ahora me dirijo aquí a favoritos y recargo la página. Mis favoritos y ahora haré clic en remover. Removió, pero si observan bien, no solo aparecen mis favoritos, también aparecen otros. Entonces tengo que darle o hacer una consulta, ¿no? La consulta tengo que hacerlo aquí ¿dónde está? Esta es la página de favoritos. Aquí en favoritos hago clic aquí, me dirijo a contenido y me desplazo hasta post query para hacer una consulta y agrego un nuevo elemento y a este elemento lo llamaré o será el elemento de tipo post, autor y parámetros. De esta manera y aquí me desplazo hacia abajo y coloco obtener de favoritos. Entonces solo cuando esté en favoritos de ahí vendrá. Y aquí que dice no encontrado colocaré, a ver, esto se encuentra en general y aquí colocaré no fue encontrado, o mejor, no guardaste nada en favoritos. Este mensaje le saldrá. Lo actualizo, nuevamente me dirijo a favoritos, que es este, lo recargo y ahorita no me sale nada porque no he guardado nada en favoritos. Entonces si me dirijo a alquiler y agrego estos tres a favoritos, me dirijo a favoritos, recargo la página, aunque sin recargar ya mostró, ¿no? Porque esto se guarda en el storage. Y observan, ya se muestra en favoritos. Y esto se ve genial. Ahora lo siguiente que haré será colocar este encabezado que dice favoritos. Para eso me dirijo aquí, coloco un encabezado, esto lo colocaré, este contenedor, que sea de manera vertical y aquí colocaré del data storage. En este caso tengo que buscar data storage, es este, y coloco de favoritos y aquí coloco antes favoritos. Así todo lo que esté en el storage me va a mostrar, ¿no? Lo actualizo, pero antes de actualizar le colocaré de color negro. Nuevamente me sale esto, lo volveré a recargar la página, pero lo actualizaré antes para que me salgan los colores globales. Me dirijo a favoritos y ahora sí me sale y lo coloco de color negro. Y aquí el padding lo colocaré unos 500, mejor unos 400. Y aquí unos 25, mejor sería unos 20. De esta manera lo actualizo, me dirijo nuevamente a favoritos, que está aquí. Recargo la página y aquí me sale en favoritos que hay 4. Esto me sale porque estoy editando. Si entro a esta misma página desde incógnito, observarán que me saldrá 3. Pero en este caso, como entré en incógnito, tengo que agregar.
Entonces agregaré 2, por ejemplo, y me saldrá por aquí, digamos. Primero me salgo de aquí, supongamos que entro por aquí, igual puedo añadir de aquí. Observan, añado y remuevo. Entonces ya agregué 3, observan, sale 3. Ahora puedo remover de aquí, también puedo entrar aquí al post y removerlo de aquí. Y ahora me saldrá 1. Observan, entonces funciona normal, solo que no se ve cuando tú estás editando. Cuando yo edito me sale 1 por demás, ¿no? Y lo siguiente que haré será darle un margin hacia arriba de unos 50 y hacia abajo unos 50 y lo actualizo de esta manera. Ahora lo que haré será revisar en modo móvil, pero antes iré a contenido y a post query y aquí lo quitaré un momento esto de favoritos para que me muestre y así cuando lo coloque responsive esto me salga y coloque aquí 1 y vea que está funcionando. En este caso está funcionando normal, así que ahora lo que haré será nuevamente ir a post query y aquí colocaré favoritos y lo actualizo. Ahora me dirijo nuevamente aquí, actualizo la página. Como pueden observar me sale el margin hacia arriba y hacia abajo. Ahora si veo en modo móvil me sale genial, es decir me sale responsive y listo, ya tenemos favoritos. Ahora lo que sigue es la página de sobre nosotros. Para eso cerramos favoritos ya que ya no lo necesitamos. Antes de continuar, aquí algo que nos falta es colocar donde está este que dice destacar, no lo colocamos. Así para que cuando coloquemos esto de destacar nos salga aquí se puede decir una etiqueta que diga destacado. Entonces tendríamos que crear en los listings de la misma manera. Para eso lo que haré será añadir un botón. A este botón me dirigiré aquí. Colocaré el botón aquí. Ahí. Aquí colocaré el botón. Y al botón de la misma manera lo colocaré donde está. A ver, haré clic aquí, lo colocaré en posición absoluta. Así para que vaya alineando. Pero antes colocaré aquí destacado. Así para que me muestre esto. Ahora también le daré el color amarillo. A ver, así. Y aquí lo pondré primero de esta manera en 0, 0 y así lo demás. Y ahora lo colocaré aquí, a ver, esto nuevamente, unos 10 y aquí lo colocaré unos 15. Así para que me salga de esta manera. Y ahora me dirijo nuevamente a avanzado y aquí colocaré de esta manera. Así. $180 y esto unos 25. Ahí saldrá la etiqueta de destacado. Un poco más mejor, un poco más a la derecha. Este es 190 sería, ¿no? 190. Así se ve un poco mejor. 190 o que esté pegado, ¿no? 195. Ahora sí. Entonces, ahora lo que necesito es una opción más que aquí aparece, que es el Dynamic Visibility o algo así se llama. Entonces, para eso lo actualizo. Quiero que vean cada paso de los plugins que uso. En este caso, nuevamente iré a JetEngine. Y aquí en JetEngine lo que tengo que hacer es activar esto que dice Dynamic Visibility. Lo activo,
lo guardo y ahora me dirijo nuevamente aquí y recargo la página, porque aquí me tiene que salir esa opción, ¿no? Pero no me sale, ¿por qué? Porque no recargué la página. Recargo la página y listo. Ahora me dirijo nuevamente aquí al botón y como pueden observar me sale Dynamic Visibility y ya puedo configurar esto, Dynamic Visibility. Para eso entonces lo que tengo que colocar aquí es ver la condición, es Switch Enable. Este es Switcher Enable. Y como ya puse la condición, ahora lo que tengo que colocar aquí es el ID. Y como recordarán, ¿dónde está? Bueno, creo que está por aquí. Aquí está. Este ID de destacar lo copian y lo pegan en... ¿Dónde está? Es esto. Y lo pegan aquí. Y listo. Con esto ya lo tendríamos. Ahora como este botón, por ejemplo, como se puede observar, ¿no? Aquí, este no está destacado. Si estaría destacado, ahorita no me saldría este rojito. Y como me sale este rojito es porque no está destacado. Es como que está escondido este botón. Ahora lo actualizo y copiaré este mismo botón para esta otra tarjeta. Aquí lo pegaré y listo. Ya tenemos este botón. Veremos si los cambios de aquí hicieron efecto. ¿Dónde está? No, diseño no. Aquí como no lo actualizamos todavía, lo actualizaré y recargaré la página para que me salga el Dynamic Visibility. Listo. Ahora sí me saldrá el Dynamic Visibility. Aquí está. Y como pueden observar ya me sale, ¿no? Destacar. Me sale destacar, entonces ya estaría y lo que haré será actualizar. Ahora haremos la prueba. Para eso, a ver, aquí. Este está en destacar, es el departamento número 6. Entonces buscaremos el departamento número 6. Aquí buscaremos el departamento número 6. En alquiler, departamento 45, entonces se encuentra en comprar. Y como pueden observar, el departamento número 3 está en destacado. Pero el departamento número 6 no lo encuentro. Este es alquiler, este es comprar. Departamento número 3, comprar. Y comprar. Aquí, si pueden ver, no, tanto en comprar me sale comprar y en alquiler me sale comprar. Aquí se me olvidó colocar para esto la consulta. Entonces nuevamente hago clic aquí en editar con Elementor. Abro en una nueva pestaña. Y aquí hago clic aquí en contenido, me dirijo en este caso a Terms. No, es a Post Query, Meta Query. Y en este caso, miren esta compra. Y esto no tiene que decir compra, tiene que decir alquiler, porque estamos en la página de alquilar. Para eso entonces hago clic aquí para copiar este ID. Y como observan, el departamento número 6 está en alquiler, por eso no me mostraba. Entonces ahora lo que haré será colocar alquiler. Y ahora observan, me sale alquilar. Ahora lo elimino esto y lo vuelvo a recargar. Como observan, me sale el departamento número 6 destacado, el 5 destacado, el 2 destacado. ¿Por qué? Porque aquí el 6 está en destacado. Ahora si lo quito lo destacado y lo actualizo, me dirijo nuevamente aquí y desaparece la parte que dice destacado. Entonces está funcionando al 100%. Ahora recién crearé la página de sobre nosotros. Entonces haré clic aquí y la crearemos de esta manera. Entonces para eso primero lo salgo esto ya que no lo necesitaré.
y ocupa espacio, ¿no? Esto, a ver, tampoco lo necesitaré. Aunque sí lo voy a necesitar para copiar esta parte, ¿no? Ya que de todos es lo mismo. Entonces me dirijo a páginas y haré clic en alquiler editar con Elementor y en sobre nosotros editar y editar con Elementor. Y de aquí copiaré nuevamente esto, hago clic en copiar y aquí hago clic en pegar. Ahora retiraré esto que es sobre nosotros. Para eso me dirijo aquí y hago clic en esconder título y listo. Ahora de aquí eliminaré esto y colocaré abajo también 50. De esta manera lo actualizo. Ahora me dirijo aquí, recargo la página y ya me sale, solo que tengo que colocar sobre nosotros. Entonces nuevamente me dirijo, esto lo elimino ya que no me sirve, o sea, quito la pestaña y ahora aquí coloco sobre nosotros. Recargo la página y ya me sale sobre nosotros. Ahora aquí, como pueden observar, hay dos contenedores. Entonces para eso lo que haré será nuevamente venir aquí, creo el Flexbox y dentro de este colocaré los dos contenedores. Lo que se puede hacer también es venir aquí y directamente aquí, ¿no? Y ahora veremos cómo está sobre la empresa. Esto lo traemos aquí y aquí colocaré un encabezado que diga sobre la empresa de color negro. De esta manera, y aquí está un texto, Lorem Ipsum. Coloco el texto, Lorem Ipsum y listo. Y aquí hay una imagen. Esta imagen es el icono y lo colocaré el contenedor de color negro. De esa manera. Aunque aquí no creo que sea necesario un contenedor. A ver, lo que haré será la imagen subir un poco más arriba y eliminaré el contenedor y listo. Y aquí lo puedo colocar, a ver si se puede colocar, no recuerdo bien si se puede hacer eso. Al parecer no se puede. Si se puede estaría genial. Y sí se puede, en fondo. Si se puede, entonces no es necesario el contenedor, ya que esto está a la misma altura que este contenedor, ¿no? Este. Entonces ya no sería necesario. Ahora lo que haré será hacer clic en el contenedor principal y colocaré espacio alrededor, y esto 1280, y estaría quedando así. Solo que esto está un poco más pequeño al parecer, ¿no? Ancho, eso está bien. A ver, creo que es la altura, algo así, unos 300. Unos 300. Esto es para esto. A ver si me dirijo aquí, personalizado. Ya, que ocupe un 50%, no, 30%. De esta manera. Así van en la misma línea, ¿no? Y esto lo centralizo para que vayan en la misma línea. Y ahora por último me dirijo aquí. En avanzado coloco margen hacia arriba 50 y hacia abajo 50 y lo actualizo. De esta manera. Quedaría algo similar a esto, ¿no? Pero esto lo veo mucho mejor porque alinea tanto con el título como con el texto. Ahora veremos en dispositivos móviles. Esto ahora lo colocaré al 100% y listo. Quedaría genial. Podemos darle inclusive al contenedor. Este contenedor un padding hacia la izquierda y a la derecha de unos 20. Y quedaría de esta manera.
Ahora lo actualizo. A ver, veremos cómo está aquí. Si observan bien, la imagen está arriba. Entonces nosotros esta imagen lo podemos mover. ¿Pero cómo? Como saben, cuando en un contenedor un contenedor tiene sus propios elementos pueden ir arriba y abajo. En este caso, yo quiero que la imagen vaya arriba. Como es uno de sus elementos del contenedor y está al mismo nivel de este contenedor, entonces puedo subirlo arriba, se podría decir, de esta manera. Es un poco confuso, así que tendría que ser un video solo para eso, ¿no? Y listo, quedaría así. Espero pero que se haya entendido. Lo actualizo y listo, ya quedaría genial en dispositivos móviles. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es para la página de contacto. Entonces esto lo cierro y esto lo recargo. Como pueden observar, ya está la parte de esto sobre nosotros. Ahora nos falta de contacto. Era que no lo cierre porque voy a necesitar nuevamente copiar esto, ¿no? Esta parte, pero lo voy a abrir, así que me dirijo nuevamente a páginas, me dirijo a contacto, hago clic en editar y sobre nosotros hago clic en editar con Elementor. En contacto hago clic en editar con Elementor y aquí lo que haré será copiarme esto y lo pego aquí, solo que aquí lo pondré contacto. Y aquí me dirijo a la configuración y escondo el título de esta manera. Y ahora sí, esto ya no lo necesitaré, esto lo traigo más de este lado para ver cómo está la página de contacto que está aquí. Y está de esta manera. Entonces lo que haré será crear aquí, hay dos contenedores como en el otro lado que hicimos, ¿no? Entonces para eso, antes primero lo actualizo para guardar cambios. Y aquí hago clic en crear dos contenedores. Uno será para la página de contacto o para el contacto y el formulario, y el otro para la información. Entonces aquí coloco un encabezado y aquí coloco contacto de color negro de esta manera, y a esto lo coloco tamaño 500 y unos 25, así. Aunque parece que esto unos 30, ¿no? Ahí. No, está 25. Ya, ahora colocaré el formulario. Y aquí, como pueden observar, está color amarillo, sus bordes también. Entonces primero lo que haré será colocar el nombre completo y teléfono, para lo cual esto lo duplico. Y aquí colocaré esto primero, lo quito para eliminarlo de arriba, y aquí coloco nombre completo. Colocaré 50%. Y en el nombre, en el siguiente, colocaré igual el label, lo quito, y aquí colocaré de tipo number, y aquí colocaré teléfono, de esa manera, y también 50%. Lo mismo hago para email, coloco 50%, quito el label de esta manera. Ahora asunto, entonces para eso lo duplico esto, coloco aquí de tipo texto, y aquí lo borro el label y aquí coloco asunto, y también lo coloco 50%. Y aquí el siguiente es el mensaje, este es text area, entonces coloco de tipo text area, aunque ya está, ¿no? No, este es el de tipo texto, ya que es este. Para eso tengo que ir a message, y aquí está en text area, elimino el label y aquí coloco mensaje de esta manera, y aquí en buttons coloco enviar, y me dirijo a estilos. En buttons coloco de este color,
Esto también de este color, y cuando haga hover quiero que solo, o sea, siga del mismo color, pero en la animación haga este tipo de animación, que es esconderse, ¿no? Y aquí tiene unos 10, creo que es, de radio. Sí, es unos 10. Y también aquí en el field tenemos que colocar de color amarillo, de esta manera. Pero también tenemos que colocar 10. Y quedaría así. Está genial. Ahora lo siguiente que haré es ir al contenedor principal y colocarlo aquí 1280. Y aquí en el siguiente lo que haré será copiar el título y lo pegaré aquí 2 veces. Colocaré información y aquí colocaré información de contacto. No colocaré información de contacto, colocaré horarios de atención. De esta manera. Este es un icono de lista. Y aquí, como pueden observar, está el Maps, ¿no? Creo que es este. Si es este, el siguiente es el WhatsApp, pero primero copio esto. Ahora el siguiente coloco el WhatsApp. Y aquí colocaré esto, ¿no? Y el siguiente es el Gmail. Esto, si mal no recuerdo, está con algo de envelope. De esa manera. Y aquí en horarios de atención copio esto y lo pego debajo. Y lo que haré aquí será retirar esto y aquí poner el icono de clock, el que está vacío, y colocaré esto. Y en el siguiente colocaré lo mismo, pero el que está lleno, este. Y aquí lo pego esto y listo. O sea que quedó de esta manera. Ahora lo que haré aquí será darle un margin en este caso es a la izquierda, de unos 30, así para que se vaya más al otro lado, ¿no? También al contenedor principal colocaré que se alinee a ambos lados, ¿no? Y aumentaré el tamaño, está un poco más pequeño aquí. El icono, en este caso el tamaño del icono que sea unos 20. Y aquí el texto que sea unos 20 también. No está mucho, unos 18. 18, unos 15. 15 está bien. Solo que el icono está mucho, ¿no? 15 también. O 18. Así, de esta manera. Ahora esto lo llevo un poco hacia la derecha, lo copio y pego los estilos y listo. Ahora se ve genial. Y se ve bien. Ahora si quieren también pueden darle un poco más, ¿no? Unos 40. Así. Y listo, ya tenemos la página de contacto, pero antes tenemos que colocarlo de manera responsive. Y esto lo quitamos aquí, lo colocamos 0. A ver cómo está aquí, veremos. Aquí tiene un padding hacia arriba, entonces hacemos clic en el contenedor. Mejor coloquemos un margin de 50 y abajo también de 50. Y aquí a los lados está bien ahí, sí está bien. Información, esto está muy pegado, entonces aquí colocaré hacia arriba unos 20, a ver, no, unos 50 igual está.
de esta manera. Y también colocaré aquí un padding de unos 10 y 10 a la izquierda, así de esta manera. Y listo, ya lo tenemos configurado de manera responsive para contacto en móvil, ¿no? Y ya está genial. Ahora lo que nos queda por crear, y es lo último, sería la página de propiedades. Pero aquí también falta algo, ¿no? En contacto, colocar hacia arriba un margin de 50 y hacia abajo 50, de esta manera. Ahora lo actualizo y me dirijo aquí, recargo la página de contacto y me sale de esta manera. Ya tenemos contacto, sobre nosotros, favoritos, comprar, alquiler y nos falta la página de propiedades. Entonces para eso lo que haré será la página de propiedades, por si acaso es una lista, ¿no? Entonces para eso tengo que ir al Theme Builder, pero antes retiraré esto, ya que ya no lo voy a usar. Ahora me dirijo al Theme Builder. Para eso vengo a plantillas, hago clic en Theme Builder y hago clic en donde está en single, aquí en archive, ahí hago clic y hago añadir nuevo. En este caso esto es para propiedades archives. Lo aplico y listo. Ahora tengo que crear para esto, entonces esto lo traigo a este lado y veremos cómo tenemos que hacerlo. Entonces hacemos clic en propiedades y nuevamente este efecto, ¿no? Y lo retiré hace un momento. Entonces iré a páginas y en páginas haré clic en alquiler en contacto. Copiaremos de contacto este encabezado. Lo copio, esto lo elimino, me dirijo aquí y lo pego. Y aquí colocaré propiedades. Y ahora, como pueden observar, aquí tenemos dos contenedores. En sí, un contenedor que contiene dos contenedores. Para eso hago clic aquí, Flexbox, y hago clic en esto. Inclusive, a ver, lo eliminaré, podemos hacer esto. Ya que, como observan, este es más pequeño y este es más grande, ¿no? De esta manera. Y aquí colocaremos en el principal, que es este, aquí, 1280. De esta manera. Ahora lo que haré será añadir esto que dice filtrar propiedades. Y esto es un encabezado. Entonces colocaré encabezado. Copio esto y lo pego. Color negro, ¿no? Otra vez me pasa esto. Actualizaré nuevamente la página. Lo recargo, pero antes tengo que publicarlo, ¿no? Todos los archives, en este caso, serían de propiedades. Lo guardo y lo actualizo nuevamente. Recargo la página. Y listo, a ver, veremos. Sí, nuevamente está bien. Aquí disminuimos un poco esto, unos 500, de esta manera. Está un poco más pequeño, ¿no? Unos 25. De esta manera. Y aquí está un 33%. Yo quiero aquí que sea un 20%. Y este un 70%, que es el resto. Así, ¿no? Ahora lo siguiente es este, que es un search. Y aquí tengo que colocar el filtro de search. En este caso, a ver, ¿por qué no me sale? Qué raro, ¿no? Ah, ya, es que aquí me sale select, ¿no?
Entonces tengo que colocar Jet Engine, y como es de Jet Engine recién me va a salir. No me sale igual el filtro. A ver, ¿qué puede ser? Este es Search Button. A ver, lo actualizaré y revisaré si tengo el filtro de código de propiedad. No, pues no me va a salir porque no creé el filtro de código de propiedad. Tengo que empezar a crear todos estos filtros. Por ejemplo, el filtro de código de propiedad, luego el filtro de objetivo, ya lo tenemos, ¿no? Ese también, y el de ciudad y localidad. El de objetivo no tenemos, este tenemos, esos tres y estos nos faltan. Entonces crearé los que faltan. Para eso me dirijo aquí y hago clic en Smart Filters y crearé el primer filtro, que sería el filtro, lo abro en una nueva pestaña y este será el filtro de código de propiedad. De esta manera será del tipo search y aquí colocaré by custom field from query variable, ¿no? Y aquí en query variable tengo que traer el ID. Para esto nos sirve esto. Entonces aquí el código, aquí está. Entonces copio este código con el guión bajo que les dije que coloquen, no todo, y lo pego aquí. Y aquí colocaré buscar código, 3 puntos, y aquí colocaré código de propiedad, de esta manera, y lo mismo aquí abajo. Ahora lo actualizo y observarán. Nuevamente recargo la página. Y ahora hago clic aquí y como pueden observar ya me sale el filtro del código de propiedad. Anteriormente no me salía porque no lo creé, ¿no? Ahora aquí que dice Ajax lo colocaré on typing. Y aquí colocaré 1. Y listo, ¿no? También colocaré show filter label para que muestre esto. Código de propiedad. De esta manera. Y ahora crearé el siguiente que es objetivo. Para eso nuevamente hago clic en aquí, me dirijo a Smart Filters. Esto como ya lo creé, lo retiraré. Hago clic en Smart Filters y añadiré uno nuevo. Y este será el tipo, a ver cuál es. Primero empezaremos por precio. Por precio hay precio, es el objetivo, es el precio. Haremos el precio. Entonces será filtro de precio. Y el filtro de precio es un rango. Como pueden ver, es un rango. A ver, precio, filtro de precio. Colocaré un rango. Y aquí colocaré get from post. Meta by ID es este. Y aquí colocaré el símbolo de dólares. Valor prefix que dice, ¿no? Y aquí números decimales que sean 2. Y el separador decimal, en este caso que sea, como es decimal, que sea coma. Y aquí que sea punto. Y aquí tengo que colocar el ID, como les dije anteriormente. Y aquí está. Para precio el ID es precio. Coloco el ID. Y coloco aquí filtrar por precio, que es el título, ¿no? Esto lo coloco también aquí y lo actualizo. Salgo de aquí, nuevamente vuelvo aquí en añadir una nueva pestaña y ahora crearé el filtro de garaje y aquí colocaré tipo select, ya que va a ser un select, y aquí colocaré custom fields. Si recuerdan bien, colocamos a este del garaje, a ver dónde está, un select, ¿no? Estos también tienen un select. Entonces, por esa misma razón, en garaje hay un select. Entonces, ¿dónde está? Este es filtro de garaje, custom field select. Aquí colocaré todos
punto, y tengo que copiar el garaje, que es esto, el ID del garaje, lo copio y lo pego aquí. Get, eso lo activo, y aquí coloco Jet Engine, y aquí también coloco el ID del garaje, de esa manera. Y ahora aquí colocaré garaje, esto lo copio y lo pego, lo actualizo, y esto lo elimino, esa pestaña, y nuevamente creo una nueva pestaña, y aquí colocaré filtro de suites, y este igual será tipo select, y aquí colocaré custom fields, y aquí colocaré todos, punto, y tengo que dirigirme esta vez a suites. Copio esto, lo pego aquí, y esto lo activo, y aquí coloco igual Jet Engine, y aquí coloco igual el ID que es suites, y aquí coloco suites. Esto lo copio, lo pego y lo actualizo de esta manera. Ahora lo elimino esta pestaña y abriré una nueva pestaña, y esta pestaña será el filtro de baño. Colocaré select, y esto igual tiene que ser para los custom fields, y aquí colocaré todos, y aquí tiene que ser, en este caso es baños, entonces buscaré baños, que es este, copio y lo pego, hago clic aquí, lo activo y coloco Jet Engine. También el ID de baños lo pego aquí de esta manera, y aquí colocaré baños, lo actualizo, lo elimino, creo que no coloqué esto, no, obtener, a ver, lo eliminaré esto y lo actualizaré. A ver, veré en el de suites, colocaré editar, aquí editar, y en el de precio a ver si coloqué, aquí sí lo puse, y aquí donde está, no, esto como es rango nada que ver, no, entonces está bien. Ahora crearé un nuevo filtro, y este filtro será el filtro de dormitorio, de esta manera será de igual de tipo select, y aquí colocaré custom fields, aquí colocaré todos, 3 puntos, y aquí colocaré el custom field key, es la llave que es de dormitorios, entonces buscaré dormitorios, copio y lo pego, y eso lo activo, y aquí colocaré Jet Engine, y aquí también copiaré esto y lo pegaré, y aquí colocaré dormitorio, lo actualizo, elimino y crearé uno más, y este es el último, que será el filtro de objetivos. Igual será del tipo select, y de la misma manera será para custom fields, aquí serán todos, 3 puntos, la llave primaria, ¿no? ¿Dónde está? Está aquí, este es objetivos, y aquí lo pego, este ID, lo activo, coloco Jet Engine, aquí igual lo pego el ID, y aquí coloco objetivo, lo pego y lo actualizo, y esto lo elimino, volvemos aquí, lo recargo, y ya tenemos todos los filtros. Ahora nuevamente regreso aquí y rellenaré los otros filtros. Para eso buscaré el filtro de select, porque es un select, ¿no? Este es el filtro de select, y aquí a ver cómo está. El primer filtro es de objetivo, entonces busco el filtro de objetivo, que es este, y aquí coloco mostrar label, y esto que ocupe todo, ¿no? Aquí no lo puse que ocupe todo, pero aquí lo pondré. Ahora esto lo duplico,
y aquí coloco el filtro de propiedad. Pero antes, me estoy olvidando, esto lo eliminaré. Antes tengo que colocar un query. Y este query aquí, a ver, lo colocaré en lista resultado. Aquí lista resultado, de esta manera. Esto lo copio y de la misma manera aquí en objetivo, en contenido, pego el mismo query. Y también aquí tengo que colocar JetEngine porque es de JetEngine y aquí está bien todo esto. Esto lo actualizaré hasta el momento, hasta ahí, y esto ahora lo duplico y colocaré ahora tipo de propiedad. Entonces esto lo elimino y coloco o busco tipo de propiedad. Listo, lo vuelvo a duplicar, ya que al duplicarlo ya viene con esto, ¿no? Entonces está bien hasta ahí. Lo duplico. Ahora es el ¿dónde está? Tipo de propiedad ciudad. Entonces lo elimino y busco ciudad, que es este. Lo vuelvo a duplicar, lo elimino y buscaré ahora localidad. Lo duplico, esto lo elimino. Ahora buscaré dormitorios. Dormitorios, lo duplico, lo elimino esto. Ahora buscaré baños, lo duplico, lo elimino esto. Ahora buscaré suites y por último buscaré garajes. Lo elimino y busco garajes y listo, ya tendríamos hasta aquí. Ahora, como pueden ver, aquí tenemos el precio. El precio es un filtro de rango, entonces buscaremos filter range, que es este, y de la misma manera tengo que buscar el filtro y solo tenemos uno, que es el filtro de precio, y colocaremos JetEngine tipo Ajax value. Esto está bien. Desde aquí copiaremos esto, este query ID, lo pegamos y hasta ahí tendríamos esto. Aquí lo colocaremos el color, y en este caso este color, a ver, color, a ver, este es para esto, ¿no? Entonces este es el color amarillo. Esto sería unos 5. El background color, aquí sí lo colocaré, a ver, este café, para eso, ¿no? 16. El rango es esto, entonces cuando esté activo, que se muestre así, a ver cómo se ve de esta manera, pero cuando disminuya, que esto, la opacidad disminuya, ¿no? Entonces esto lo que haré será disminuir la opacidad, algo así. Ahora si volvemos a ver nuevamente, observan, lo bajaremos un poco más. ¿Observan? Entonces se ve genial. Y listo, ya tenemos todo esto, como pueden observar. Pero lo que falta aquí es uno, que es remover filtros. Por ejemplo, si hago comprar, clic en comprar, me falta esto que dice remover filtros. Entonces para eso tengo que buscar el filtro que dice remover filtros. Y eso lo colocaré aquí arriba, como se ve aquí, ¿no? Y colocaré remover filtros. Remover filtros. Y aquí también copiaré esto, lista de resultados, y esto será de tipo JetEngine. Y aquí que dice remover filtros, está bien, ya. Ahora aquí lo colocaré color café, background café, pero aquí se ve de esta manera, ¿no? Entonces lo que haré será esto, dejarlo así, blanco, y el texto es negro.
de esa manera. Y el tipo de borde aquí es un sólido y sería 1. Y el color sería, el color sería este mismo café. Aquí también lo coloquemos café. Se vería así. Aunque no se ve, ¿no? Ya, pero se vería así. Y a ver, ¿qué más? ¿Cómo es esto? Ya, se ve de esta manera. Ahora, cuando hagamos hover, quiero que el background cambie a café. Y el otro blanco, ¿no? Entonces el color lo coloco blanco y esto color café. Así. Y aquí el borde que lo coloque predeterminado. De esta manera lo actualizaré. Ya hasta ahí tenemos esto. Para acceder aquí a ver cómo es, creo que se coloca esto, pero tengo que colocar aquí propiedades. Observan, ya estamos en las propiedades, esto lo traeré aquí. Y cuando pongo un filtro, ahora cuando quiera remover me sale esto, observan. Y aquí está color rojo, esto lo cambiaré. A ver dónde está, es en el normal y aquí colocaré sólido y lo actualizaré. Lo recargo nuevamente y ahora, no es este, es este. Lo recargo nuevamente y ahora si coloco esto ya me sale, ¿no? Ahora se ve genial. Ahora lo siguiente que tengo que colocar es esto, que son las tarjetas, ¿no? Y es un listing grid. De la misma manera coloco aquí listing grid y aquí buscaré el listing. Este listing es de las tarjetas principales, es esto. Y en el listing esta vez lo dejaré aquí en 3, de esta manera, ¿no? Como se ve. Solo que aquí, a ver, está ocupando el 70. Esto que ocupe un 80% y aquí que ocupe un 20%, de esa manera, para que se vea así. Y aquí en este otro contenedor, que el margin a la izquierda, en este caso a la derecha, vaya un 20%. Así para que haya un espacio, como aquí. Y se vería de esta manera. También algo que tenemos que agregar es el ID a este lado para que haga efecto todos los filtros. Tenemos que colocar este mismo ID. Entonces colocamos el ID aquí. Lista, resultado. Ahora lo siguiente que tenemos que colocar es el widget de paginación. Pagination. Y esto lo coloco debajo. Y aquí igual el query tengo que colocar lista, resultado. Y esto JetEngine. Y ahora lo actualizo, pero antes de actualizar hago clic en controls y aquí coloco anterior y aquí coloco siguiente. De esta manera ahora lo actualizo, me dirijo nuevamente aquí, lo actualizo y observan, ya se ve de esta manera y se ve genial. Ahora si en caso hago clic en el segundo, me sale el segundo, ¿no? Que es alquiler, 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 comprar, comprar. En el tercero, comprar, comprar. Entonces está funcionando la paginación. Ahora revisemos los filtros. Objetivo, comprar. Me sale comprar, 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 comprar. Entonces está funcionando. Remuevo los filtros, código 001. Como observan, me sale el 001, ahora el 002. Y así. Remuevo los filtros, propiedad, departamento. Y me salen puro departamentos. Remuevo los filtros, ciudad número 4. Y me sale las ciudades número 4. Observan, ciudad 4. Remuevo los filtros. Ahora la localidad, localidad 1. Y en este caso, estos tienen que ser la localidad 1, ¿no? Estos deben ser la localidad 1. Bueno, aquí parece que no lo puse. Pero es la localidad 1. Está funcionando. Ya, localidad 1 está funcionando. Tenemos dos localidades 1. A ver, localidad 2. Tenemos 3. Está funcionando.
Dormitorios. A ver, un dormitorio. Ni uno tiene un dormitorio. Todos parece que tienen desde el 2 para arriba. Aquí como se observa, aquí este tiene 2 dormitorios. Está bien. Remuevo los filtros. Baños. 2 baños. Tiene 2 baños. Está bien. Remuevo los filtros. Ahora suites. Colocaremos uno. Y aquí uno, no. A ver, abrir uno nuevo para ver si tiene suites. Y suites tiene uno. Entonces está bien cada uno. Remuevo los filtros. Y garaje. 2 garajes. Tiene 2 garajes. Está funcionando correctamente. Remuevo los filtros. Y por último, el precio. Entonces busco desde aquí hasta 828.000. ¿Cómo es esto? 828.881. Sería desde 9.999 hasta 828.000. Es decir, que de este precio no pase. Entonces veremos si alguno pasa de ese precio, 200.000, 50.000, 88.000, ni uno pasa. Entonces está bien. Seguiremos disminuyendo más. Como observan, de 385.000 hay solo, no hay todavía más. Hasta ahí de 200.000. Colocaremos uno de 114.000. Esto desaparecerá entonces. Observan, ya no hay de 200.000. Solo hay hasta 114.000. Si hacemos siguiente, observan, no hay hasta 114.000. Entonces está funcionando correctamente. Remuevo los filtros. Vuelvo a la página número 1, aunque ya estoy ahí. Y está funcionando correctamente. Ahora a ver si en caso no se encuentra algo aquí. Y a ver, colocaremos. Dice no data encontrado. Eso ya saben, tienen que cambiarlo aquí. A ver dónde estaba. Es en este lado en contenido. Y aquí lo colocan no encontrado. Lo actualizan. Lo vuelven a recargar. Y vuelven a colocar, por ejemplo, el código número 020, digamos. No hay hasta el 20, entonces no he encontrado. Y listo. Creí que ya lo acabamos, pero todavía tenemos que colocar en propiedades este link, este enlace para que funcione esto. Entonces lo que haremos será ir nuevamente al menú. Hago clic en apariencias y en menú. Estos serían ya los ajustes finales. Y aquí en propiedades colocaré esto. Lo guardo y listo. Ahora si hago clic aquí y esto lo vuelvo a recargar, como pueden observar me sale así. ¿Qué tengo que hacer? Nuevamente me dirijo al panel de control, hago clic en herramientas, en ajustes, este es de lectura y aquí donde dice tu portada muestra, esta es mi portada, la página de inicio es mi portada. Entonces aquí colocaré una página estática y haré clic en la home. Y esto también, esto solo aquí, portada home. Lo guarda, ahora nuevamente vuelve y recarga y observen, me sale la home. Ahora esto, el icono no funciona, entonces lo que haré será copiar esto y aquí haré clic en editar header. Abriré en una nueva pestaña. Y aquí copiaré el enlace. Lo pego, lo actualizo y nuevamente vuelvo a recargar. Y hasta aquí creo que ya lo terminamos. Entonces veremos. Tenemos la página de inicio, que es esta. Ya funciona normal. Tenemos, abriremos en modo incógnito para que se vea mucho mejor. Entonces tenemos la página de inicio. Se ve genial. El slider funciona. Si hago clic en ver todos, como pueden observar aquí falta, entonces nuevamente vuelvo aquí y aquí hago clic en propiedades, copio este enlace, nuevamente hago clic hacia atrás para volver a la home y aquí hago clic en editar
para editar la home y copiar o pegar, mejor dicho, ese enlace. Ahora me dirijo hasta aquí, lo pego y lo actualizo. Listo, ya estaría. Ahora nuevamente recargo esta página y nuevamente hagamos lo mismo. Está funcionando hasta aquí, esto funciona normal. Sigamos desplazándonos, esto funciona normal. Se muestran los destacados, hago clic en ver todos, me llevará a la página de propiedades, porque aquí se encuentran todos, ¿no? Sin querer hice un clic más. Se encuentran todos, hago clic aquí y funciona correctamente. Inclusive puedo usar por código el 001. Aquí está el 001, que es el código 001. Puedo remover filtros y hacer lo mismo con cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, 2/4, como ya hicimos la prueba anteriormente y da normal. También podemos entrar a cualquier single post y podemos enviar mensajes, rellenar el formulario y añadir a favoritos. Si añado a favoritos, me dirijo a favoritos. Observan, tengo un favorito, entonces está funcionando. Entonces si vuelvo a entrar nuevamente a cualquier página, me seguirá saliendo esto porque esto se almacena en la computadora en el storage, es decir que por más que recargues demás, seguirá ahí, es persistente. Entonces me puedo comunicar en este caso con Alex, me gusta esta casa, le hablo a Alex y le digo que quiero agendar una visita o no sé, ya que me gusta la localización o demás, y puedo hacer clic para ir a ver la casa en este caso, o el departamento. Entonces está funcionando favoritos. Ahora hago clic en alquiler y también funciona alquiler. Como observan, eso está funcionando normal, esto también, y también si hago clic en página siguiente me muestra. Ahora lo mismo haré en comprar y está funcionando correctamente. Ahora, a ver, colocaré casas y me salen pura casas. Y lo mismo, ya revisamos favoritos, está funcionando correctamente. Ahora nos dirigimos a sobre nosotros, está bien. A contacto, está genial. Y también está funcionando este efecto de movimiento. ¿Qué más puede ser? A ver, volvamos nuevamente a inicio y hagamos la prueba aquí. Por ejemplo, quiero casas en la ciudad número 2 y localidad número 1. Veremos si existe. Como pueden observar, no existe eso. Entonces, como no existe, volveré nuevamente a propiedades, o mejor dicho, aquí, y buscaré solo casas. Y no me interesa en qué ciudad ni en qué localidad, solo buscaré. Y como pueden observar, me sale pura casas para comprar. Entonces está funcionando correctamente. Y listo, todo está funcionando correctamente y ya terminamos este tutorial. Mientras estaba editando me di cuenta de algo, que en propiedades para alquilar en esta página dice tipo de propiedad de la misma manera que dice tipo de propiedad y tipo de propiedad. Ahora revisé la página que estamos haciendo y dice aquí tipo de propiedad, buscar ciudad y buscar localidad. Entonces eso arreglaremos. Para eso me dirijo a la página de Elementor, a la página editada con Elementor. Hago clic ahí, espero que cargue y aquí me olvidé cambiar donde dice Select Filter, tenía que colocar en este caso buscar ciudad. Entonces colocaré ese filtro, buscar ciudad, y de la misma manera en el siguiente, que es buscar localidad. Buscar localidad. Ahora lo actualizo, elimino esta página o esa pestaña, recargo la página y observan, ya me sale buscar ciudad. Entonces puedo colocar ciudad 4, ciudad 6, la 3, y como pueden observar está funcionando correctamente. Ahora si me dirijo a comprar, me pasa lo mismo, ¿no? Entonces hago clic en editar con Elementor, es decir, vamos a editar esta página y de la misma manera coloco aquí, como dice, aquí no, buscar ciudad y buscar localidad. Entonces buscar ciudad y lo mismo para el siguiente.
buscar localidad. Lo actualizo, elimino esta pestaña, recargo nuevamente y como pueden observar ya me sale tipo de propiedad, buscar ciudad y buscar localidad. Si hago clic en localidad 2, observan ya me sale la localidad 2. Entonces esto quería corregir y con todo esto ya terminamos la página. Hemos llegado al final de este emocionante video tutorial donde hemos construido juntos un sitio web de inmobiliaria. Espero que hayas disfrutado este proceso tanto como yo. Ahora me gustaría invitarte a que compartas tus comentarios y preguntas en la sección de comentarios del video de YouTube, es decir, de este video. Me encantaría conocer tus impresiones y estaré encantado de responder a todas tus inquietudes. Además, te invito a que te unas a mi canal de Telegram, donde podrás acceder a todo el material utilizado en este video y también recibir actualizaciones sobre nuevos tutoriales y recursos exclusivos. El enlace del canal de Telegram lo dejaré en la descripción debajo de este video. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis tutoriales. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Hasta luego y que tengas un excelente día.